¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta, 18:30 horas, las 17:30, las 5:30 en la Comunidad Canaria. Rafael Núñez Huesca, José Javier Esparza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. José Javier Esparza, ya saben ustedes que durante mucho tiempo estuvo presentando esta en redacción abierta, pero fue la de la mañana, ¿no? Quiero recordar. Sí, la de la mañana, la de la tarde. De la tarde creo que nunca, porque ya pasé el telediario directamente, ¿no? Quiero recordar, efectivamente. Y ahora la de la mañana, a veces larguísimas mañanas, hasta 3 horas y media. ¿Hasta 3 horas y media es esta de directo? Sí. ¿No saben ustedes lo agotador? Aunque estemos aquí sentados. Verdaderamente. No sé por qué agota tanto estar en directo, supongo que es por la tensión o por... Pero es cierto que 2 horas de televisión es agotador, mucho más que estar dándole a la tecla en el ordenador. Es más divertido también. José Javier, hemos estado hablando durante las últimas sesiones, y lo saben ustedes perfectamente, del mundialismo, del globalismo. José Javier Esparza ponía el inicio de aquel movimiento en los llamados 14 puntos de Wilson, del presidente Wilson de los Estados Unidos de América, inmediatamente redactados y hechos públicos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Hemos estado viéndolos durante los últimos, como digo, las últimas sesiones, y tiene mucho que ver un poco la consumación de ese movimiento que empieza a principios del siglo XX, tiene que ver con lo que, en fin, podríamos decir, José Javier, que lo que se está produciendo hoy en día es la última fase, la fase final de ese globalismo. Yo estoy convencido. Bueno, la fase final, o por lo menos la fase intermedia. Es muy interesante porque cuando Wilson presenta sus puntos, despierta en el interior del poder en Norteamérica enormes resistencias. De unos que a lo que apuntaban era que, de un mundo sin fronteras, nada. Que los norteamericanos siguieran mandando y cada vez más, que era eso de un mundo sin fronteras. Por otra parte, de quienes decían que, bueno, esto son cosas de los europeos, que se están matando a nosotros en nuestro espléndido aislamiento, por utilizar una fórmula británica, no tenemos nada que ver con este mundo. Y es interesante porque ambas fuerzas siguen presentes en la opinión pública norteamericana y Trump, por así decir, ha focalizado a las dos. Tanto la de quienes consideran que lo mejor para Estados Unidos es pasar lo más posible de lo que ocurre en el resto del mundo, como la de quienes piensan que lo que le hace falta es un poder nacional de Estados Unidos en el mundo, no una disolución, digamos, de la hegemonía de potencia, una disolución en una estructura transnacional, por mucho que ellos la lideren, ¿no? De tal forma que finalmente los puntos de Wilson quedaron más como figura, digamos, de inspiración ideológica que de estructura práctica política real. Sin embargo, terminarían después de la Segunda Guerra Mundial convirtiéndose realmente en estructura política a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., ¿no? Dices que las dos almas de la geopolítica norteamericana tienen que ver con el aislamiento, un poco de tradición anglosajona, haciendo además honor al carácter insular de las islas, aislamiento, saben ustedes que viene de ahí. Bueno, y la otra es una vocación de intervención internacional. Tradicionalmente, y pese a lo que mucha gente piensa, han sido los republicanos, es decir, la derecha norteamericana, la partidaria del repliegue hacia adentro. Y es muy importante porque es una convicción de carácter fundamentalmente religioso. Los Estados Unidos nacen, hay que recordarlo siempre, no como proyección de una potencia europea en otra parte del mundo, así la América española nació así, sino como fuga de unos europeos que se sienten perseguidos, con razón por otro lado, aquí. Y así empiezan a llegar ingleses, holandeses, noruegos, católicos unas veces, metodistas otras, a un lugar donde lo que ellos quieren es crear la nueva Jerusalén, ¿no? Los mormones son quizás el ejemplo más característico, la nueva Jerusalén en la ciudad del Lago Salado, en Salt Lake City, que se concibe además como eso, y por tanto para romper con un mundo que consideraban lleno de pecado, que era el de nosotros los viejos europeos, ¿no? Y por eso los republicanos, que mantienen un carácter protestante, religioso tradicional más acentuado... WASP, los así llamados WASP. Bueno, sí, aunque también hay WASP demócratas, pero bueno... sí, blanco, anglosajón, sí, white, anglo-saxon, protestant. Son los que mantienen más esa posición política de mirar con mucha renuencia las aventuras internacionales. Por eso a mí me llamaba mucho la atención cuando la época de George Bush y sus guerras en Oriente Medio, esa tradición republicana no existía previamente. Habían sido los demócratas los más dados a intervenir
Y además creo recordar que en la Segunda Guerra Mundial el presidente norteamericano era demócrata. Roosevelt. Era Claro. Roosevelt. Lo que pasa es que en ese momento, a partir de los años, seguramente años 20 aproximadamente, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a crecer en los Estados Unidos un poder, ¿cómo llamarlo? Es lo que se llama Estado profundo, ¿no? Un poder fáctico enorme que llega a controlar el poder político, de tal manera que los intereses cruzados de los lobbies del petróleo, de la leche, del trigo, de la soja, del maíz, de no sé cuántos, son al final los que de la industria de armamentos o de los automóviles, por ejemplo, son los que terminan determinando la política exterior norteamericana. Y a partir de ese momento, la tradición ideológica de unas u otras familias realmente pasa a segundo plano, ¿no? Al margen de que efectivamente aparece una cosa imprevista, que era la Unión Soviética, que obliga a cambiar muchas perspectivas, claro. La actual administración norteamericana está regida por, ya saben ustedes, Donald Trump, que es del Partido Republicano, aunque saben ustedes que dentro de su propio partido él no goza de demasiadas simpatías, y Trump vendría a hacer bueno esa herencia republicana de no intervención. Todo el mundo pensaba que iba a ser el pistolero que iba a sacar el revólver en Corea a las primeras de cambio y iba a azuzar el enfrentamiento con Rusia, en fin, a abundar en todos los frentes sí, que porque tenían. es la caricatura que ha construido la izquierda europea. Por el contrario, se supone que los demócratas, que son con muchas comillas izquierda en los Estados Unidos, serían los pacifistas, pero la realidad, mira el número de bombas que tiró Obama, y nadie ha tirado nunca más bombas que él, ¿no? Más que ellos Bush 2 incluso. Bueno, vamos a volver un siglo antes, donde empieza todo esto. Nos quedamos el otro día, ayer más concretamente, en el punto 11 de los 14 puntos de Roosevelt. El punto 11 hablaba de la crisis en los Balcanes y cómo Wilson proponía que se forjaran estados-nación donde antes, en fin, en las ruinas del anterior imperio austrohúngaro. Es muy interesante esto, por cierto, porque hay quien dice que el poder, Bruselas, por ejemplo, ya los norteamericanos, en fin, no estarían interesados, puesto que su vocación es universalista, en la aparición de nuevas naciones. No, esto es iba a decir una palabra fea, es un angelismo. Es pensar que realmente la ideología o la convicción moral mueve a estas posiciones. Lo que le interesa al poder es que no aparezcan naciones fuertes, que aparezcan naciones débiles le interesa mucho, claro. Entonces, España es un peligro para un orden transnacional. Alemania lo es, Francia lo es, Cataluña, Baviera o la Bretaña no lo son, al revés. Eso explicaría muchas cosas y sobre todo mucho de lo que está haciendo George Soros, un personaje del que vamos a hablar en breve. Vamos, sin embargo, antes al punto 13º de esta, perdón, 12º de estos 14 puntos de Wilson, que vendría a decir así: seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano y el estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. Cosa muy importante, una vez más encontramos el asunto de la libre circulación de los mares, que es una obsesión norteamericana. Que era el segundo punto de los 14. El Imperio Otomano era una cosa tremenda, hay que recordarlo. Si usted ha visto Lawrence de Arabia, se acordará. Si no, tiene que ver la película, que es una maravilla, una música formidable y una interpretación de Peter O'Toole, de Omar Sharif, de Anthony Quinn, en fin, realmente es una película de Alec Guinness, es que lo tiene todo esa película. Bueno, y el libro en el que se basa, por así decir, que son los 7 pilares de la sabiduría de T. Lawrence, también es para leérselo. El Imperio Otomano era el heredero histórico del gran califato islámico. En aquel momento controlaba, a pesar de sus innumerables derrotas a lo largo de 3 siglos, controlaba todo lo que hoy es Turquía, todo lo que hoy es Oriente Próximo, todo lo que hoy es Oriente Medio, buena parte del norte de África, prácticamente las rutas, no toda de la península arábiga, un gran poder, y además estaba en el Mediterráneo con posiciones muy importantes en el continente europeo. Si usted recuerda en Lawrence de Arabia, lo que ocurre es que los ingleses se ponen de acuerdo con los jefes árabes para acabar con el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque los árabes, los saudíes, suníes, consideraban que los auténticos guardianes de la tumba del profeta, de los lugares del profeta, eran ellos y los hachemitas, de donde viene la monarquía de Jordania, y no esos otomanos que al fin y al cabo eran los orientales, llegados desde no se sabe dónde, a tomar la hegemonía sobre el mundo musulmán. Y entran
Y a partir de ese momento, todo el mundo árabe empieza a conspirar contra el poder otomano, el poder turco. El Imperio Otomano termina hundiéndose después de la Primera Guerra Mundial y empiezan a aparecer, teóricamente, las naciones que conocemos como Irak, Siria, Arabia Saudí, Jordania, pero no es verdad, les engañan. Y lo que hacen ingleses y franceses es repartirse en un tratado que se llama Sykes-Picot todo el mapa de Oriente Medio, que luego irán descolonizando a su manera de ver. Hoy se cree, yo al menos estoy convencido, de que el fondo real de las interminables guerras de Irak y de Siria es un nuevo reparto del territorio, una especie de nuevo pacto Sykes-Picot. Pero no un reparto colonial, de tipo colonial, sino comercial. En la práctica sí que va a ser de tipo colonial, porque hay un señor con unas bombas muy grandes que te está diciendo, esto lo quiero para mí, y esto lo quiero para el que yo protejo. Y ahí tienes la intervención norteamericana, la intervención rusa, la intervención iraní y la intervención saudí, y por supuesto la israelí en ese escenario, que es en lo que están ahora seguramente jugando a cara de perro. Pero Siria no es Irán, en el sentido de que no es una potencia petrolífera. ¿Qué intereses podrían tener allí los...? Irán. Hombre, no, Siria. conectardos... ¿Quién? Siria, la guerra de Siria. ¿Qué intereses podría tener quién? Los norteamericanos y los rusos. ¿En Siria? Bueno, vamos a ver. Si los norteamericanos controlan Siria, se garantizan el control completo del Mediterráneo y la preservación del suelo israelí. Si dejan de controlarlo, se exponen a que Irán aproveche la minoría chií que hay en Siria para extender su control territorial desde el Océano Índico hasta el Mediterráneo. Y además cortar en dos a Turquía, que hasta hace poco era aliada de Estados Unidos. De tal forma que si Estados Unidos, al traer a su lado a Turquía después de la Segunda Guerra Mundial, le clavó literalmente un grano en el vientre a Rusia, a la Unión Soviética entonces, hoy Rusia controlando Siria le clavaría un grano semejante a los Estados Unidos vía Turquía, claro, que quedaría envuelta. Es un ajedrez, en fin. El Imperio Otomano es el segundo de los grandes imperios que caería durante esa Primera Guerra Mundial. Sí, señor. El segundo que se desmorona. Bueno, en realidad el primero fue el ruso, si te fijas, porque, bueno. claro, como imperio realmente cayó en aquel momento, antes de acabar la guerra incluso. Después cayó el Imperio Austrohúngaro, el alemán, que entonces era el segundo Reich, que era el de Guillermo I, Bismarck y tal, termina no exactamente deshecho, porque conserva muchos territorios, pero hay una cosa muy importante que recordar. El día del armisticio, Alemania no había perdido ni un solo palmo de territorio nacional. Ni un solo palmo de territorio nacional. Las tropas alemanas no estaban fuera de Alemania. De hecho, no habían perdido la guerra. Alemania no perdió nunca la Alemania guerra. no había perdido la guerra, exactamente. A ver, ¿cómo se explica esto? Las últimas batallas habían sido brutales para todos. Es verdad que la acumulación... Hay que leer las historias de la Primera Guerra Mundial, sobre todo las que cuentan los soldados. Yo soy muy fan es mi maestro, de un escritor alemán que se llama Ernst Jünger, que fue soldado, porque llegó a teniente en la Primera Guerra Mundial con 7 heridas, y la cruz, el Max Azul, como se llamaba. Para ellos fue una auténtica conmoción, y que realmente cambió el mundo porque cambió las mentalidades. Toda esta gente fue a la guerra con el espíritu de la guerra del 1870, de las guerras posnapoleónicas, uniformes de colores, botones dorados, esas cosas, ¿no? A los pocos meses aquello se convierte en el infierno, las cargas de caballería, bien. A los pocos meses aquello se convierte en el infierno de la trinchera llena de barro y las balas que llueven por todas partes sin ver al enemigo que te las dispara. Y no cualquier tipo de balas, obuses de enorme calibre que destrozaban todo a su paso. Había una expresión británica para definir el principio de cada una de las batallas, que es de Mad Minute, el minuto loco. Un minuto loco en el que caía más gente que en ningún otro momento de cada batalla, porque todos empezaban a disparar a la vez. Y las cifras son realmente asombrosas. Si usted conoce Francia, vaya pueblo por pueblo. En cada pueblo hay un monumento a los caídos. Y vea la lista. Es increíble. También en Inglaterra, y en Alemania, por supuesto. Es decir, millones de jóvenes europeos murieron allí. Bueno, Alemania todavía no había perdido la guerra, pero tenía una crisis política formidable y enfrente, sobre todo, un enemigo que no paraba de acumular poder. Entonces, la entrada sucesiva de las colonias francesas, de Inglaterra con las colonias inglesas, que fracasaron ante el Imperio Otomano, pero en Europa hicieron su servicio, la llegada norteamericana y el colapso económico del conjunto del país condujeron a una situación en la que el poder político tuvo que renunciar. De ahí que luego el nacionalismo alemán alimentara el mito de la puñalada por la espalda,
según el cual Alemania no había perdido la guerra, el Kaiser no había perdido la guerra, sino que había sido la izquierda, los judíos, los socialistas, etcétera, los que habían apuñalado por la espalda al ejército mientras estaba en el frente, provocando un cambio de poder que condujo a la República de Weimar después. ¿Y qué había de cierto en esa teoría de la puñalada? Hombre, vamos a ver, Sospecho que bastante. Que la izquierda trató en aquel momento, después de haber ido a la guerra alegremente, la Segunda Internacional se rompe por este motivo, hay que recordar, porque Marx predicaba que los obreros no tenían que ir a la guerra, que era una cosa de capitalistas. En tanto que no tenían patria. Y que el internacionalismo proletario primaba sobre el nacionalismo del combate. Y en Alemania, como en otros muchos países, los socialistas dijeron que no, primero la patria y luego el socialismo. Bueno, es verdad que a partir de un cierto momento, sin embargo, la izquierda empieza a maniobrar para forzar un cambio de poder en Alemania, entre otras cosas porque en Alemania el poder, el Kaiser Guillermo, Ludendorff, etcétera, cometen muchos errores. Y el país está realmente colapsado. No habrían podido aguantar mucho más, seguramente. Es decir, ¿puñalada por la espalda? Sí, es verdad, pero es que antes, ¿cómo decir? Es muy difícil dar una puñalada por la espalda, recibirla si antes no has dado tú la espalda, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación. Oye, te he oído decirlo muchas veces, lo de Junger. ¿Por qué esa admiración, esa fascinación por este personaje? Bueno, su obra, Junger empezó a escribir con la guerra, termina la Primera Guerra Mundial con 23, 24 años como teniente ya, hipercondecorado. Vive hasta los 103 años, no para de escribir a lo largo de toda su vida, desde ese momento, y su obra inaugural es una novela sobre la Primera Guerra Mundial, que se llama Tempestades de acero, Mistalgewittern en alemán. Es una frase sacada de las sagas nórdicas, la tempestad de acero es la metáfora de la batalla, ¿no? Bueno, que es el retrato más realista de lo que fue realmente la Primera Guerra Mundial. Hay dos grandes novelas, las de Éric Maria Remarque, que es fundamentalmente mucho llorar. Bueno, yo lo respeto porque había que estar en una trinchera, es decir, que igual yo también habría llorado, pero bueno, digamos que es un cierto perfil, y luego la de Junger. Y la de Junger es, hemos descubierto un mundo nuevo. Es atroz, es horrible, está lleno de sangre, de fuego, de hierro, pero es nuestro mundo. Entonces, o lo dominamos y nos hacemos con él, o si no, sencillamente seremos borrados. Y a partir de ese momento comienza una reflexión que en el caso de Junger llega a profundidades enormes durante 40 años sin interrupción. Esa novela de Tempestades de acero es la primera, pero luego sí. su producción bibliográfica tiene que ver con la novela, con el ensayo, con las dos cosas, la antropología, novela, ensayo, la diario, política, novela, ensayo, filosofía, diario, etcétera. Sí, pero tiene grandes obras de carácter filosófico como El Trabajador. Me voy a poner una medalla, perdóneme. Hay en España un gran pensador muy de izquierdas, Antonio Elorza, viejo comunista, socialista después, un tipo de primera en cualquier caso, yo le tengo muchísimo respeto, pero que viene de donde viene. Valiente contra ETA también. Para el cual, sí, por cierto, para el cual Junger evidentemente es un nazi. Bien. Y yo tuve la fortuna inmensa de que fuera mi director de seminario durante mi tesis doctoral en políticas. Y un día llegamos a tal grado de confrontación sobre El Trabajador de Junger, que Elorza, que es muy dogmático pero no es nada sectario, lo cual demuestra que es un gran maestro, decidió dedicar una sesión de 2 horas solo a que debatiéramos él y yo sobre El Trabajador de Junger. No me digas. Fue interesantísimo, sí señor, en la Facultad de Políticas, cuando era otra cosa que esta especie de basura podemita en la que se ha convertido ahora. Bueno, El Trabajador y ensayos de tipo La Emboscadura, que son reflexiones sobre la posición del hombre contemporáneo en el mundo de la técnica. Tiene un diálogo con Heidegger sobre la línea acerca del nihilismo, extraordinario, francamente bueno. Aquí hizo una gigantesca obra de traducción Andrés Sánchez Pascual, el traductor de Nietzsche en Alianza Editorial. Todos los que hayan leído a Nietzsche en esos libritos de Alianza, es obra de Andrés Sánchez Pascual. Toda la obra de Junger la tradujo también Andrés Sánchez Pascual. Y luego las grandes novelas, que son fundamentalmente novelas filosóficas, novelas de tesis, algunas de las cuales, por ejemplo, como sobre los acantilados de mármol, breves y tremendamente impresionantes. Sobre los acantilados de mármol es una metáfora del totalitarismo más brutal. Describe episodios de matanzas que tú lo lees y dices, bueno, está escribiendo sobre los nazis. En aquel momento, Hitler acaba de llegar al poder. Te iba a preguntar en cuál fue. Aún no había habido ninguna matanza. ¿Cómo se posicionó Junger en el Tercer Reich? Junger quedó fuera. Junger quedó fuera, las SS y las SA, como otros autores alemanes de la cuerda, digamos, nacional, porque era un nacional revolucionario, es decir, estaba, por así decir, para entendernos, en la derecha cultural, si vale ese término.
pidieron su cabeza y Hitler les dijo, no toquéis a Ernst Jünger, es un héroe de guerra. Simplemente. Sin embargo, tuvo durante la Segunda Guerra Mundial experiencias horrorosas, que en sus diarios, Radiaciones, que yo aconsejo leer porque son increíbles, él refleja muy vivamente. Bueno, él escribe sobre los acantilados de mármol en un momento muy previo a todo esto, después de una conversación con un amigo suyo que tiene que exiliarse a Suiza, una conversación muy sobre el abismo. El amigo le cuenta que está al borde del suicidio, que para él la vida sin Alemania no tiene sentido, pero Alemania le ha expulsado. Él había peleado por una Alemania que resucitara y lo que se ha encontrado es que ha resucitado sí, pero un monstruo, no lo que él quería, cosa que era la posición de muchos de ellos. Le impacta de tal forma que escribe esta novela. Novela que después va a dar cuenta de todo lo que va a ocurrir, pero él la escribe antes. Es muy impresionante. Es decir, tú cuando lo leíste pensabas que estaba describiendo el nazismo antes de... No, yo sabía ya lo que había pasado porque conocía ya a Jünger, pero tú lees la novela cuando se tradujo después, muchos años después en Europa, fue recibida como tal. Claro, los conocedores de la obra de Jünger decían, no, este libro fue escrito antes. Y en el año 44 Jünger escribe manuscrito en París, donde estaba destinado, en el Estado Mayor que se subleva contra Hitler, en la conspiración de julio, escribe un libro que se llama La Paz, cuyo primer lector es el mariscal Rommel, porque ese libro tiene que ser el tratado doctrinal, moral, de la gente que iba a tomar el poder en Alemania matando a Hitler. Valquiria. Y bueno, la operación Valquiria fue efectivamente lo que termina matando a prácticamente todos los que estaban en aquella conspiración, ¿no? Y incluido al propio Rommel, al que se obliga a matarse para salvar el honor familiar. Jünger en aquel momento estaba ya fuera de París, escapa prácticamente de milagro a la persecución, no así su hijo, Ernst, su hijo que es llevado a un campo, a un batallón disciplinario y muerto teóricamente en combate, pero según pudo saber después Jünger, de un tiro por la espalda por los propios jefes de aquel batallón. Una historia es tremenda. Sí, qué interesante. Qué interesante. Tienes, entiendo que toda la obra completa de Jünger, ¿no? Sí. Lo digo además con orgullo y satisfacción. No solo la tengo, sino que me la he leído. Es importante diferenciar, sí, desde luego. El último punto, porque además nos quedan solo 5 o 6 minutitos y quiero acabar con Wilson. Sí, sacas los temas que en fin. Son interesantísimos, José Javier, y la gente me lo está diciendo estos días. La creación, dice el punto número 14, el último de todos ellos, la creación de una asociación general, bueno, perdón, me estoy adelantando porque nos quedan dos, el 13º. Declarar a Polonia como un Estado independiente, que además tenga acceso al mar. Exactamente. ¿Qué interés hay en esto? Aislar a Alemania de Rusia y cortar un trozo. Claro, Polonia en aquel momento, Polonia ha sido repartida en su historia, si yo no estoy equivocado, 4 veces. De las 4, 3 han sido los rusos, no han sido los alemanes, ¿no? Bueno, Polonia de siempre había pedido tener un territorio, lo tuvo en su momento, acuérdate en tiempos de Napoleón, es la historia de María Walewska, ¿no? Entre el poder ruso y el poder alemán y el poder austríaco por el sur nunca lo había conseguido, raras veces lo había conseguido. Había el Gran Ducado, había tal, había cual. Y la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, la aparición de Polonia es una oportunidad para meter más colchones para las grandes potencias dentro de Europa. Y Polonia es un colchón natural entre Alemania y Rusia. Como Bélgica lo es entre Francia y Alemania. Además, así como el caso belga, bueno, pues digamos que tenía reivindicaciones un poco más discutibles, el polaco es evidente que había una unidad cultural polaco-lituana, que es su origen, muy antiguo. Es interesante porque en la estela de la creación de Polonia, muy pocos años después, el hombre fuerte del poder en Polonia, que es el mariscal Piłsudski, va a promover la creación de una confederación de defensa que vaya desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo, uniendo Polonia, Hungría, Checoslovaquia, los nuevos países de los Balcanes, etcétera, para defenderse todos juntos simultáneamente de los dos. Y es interesante porque cuando la Unión Europea pareció, ¿cómo decir?, apartarse de la política exterior norteamericana, los polacos y los húngaros dijeron, bueno, hagámoslo nosotros. ¿Nos quieren dejar solo frente a Rusia? ¿Quieren que nos echemos el brazo de los alemanes? Bueno, hagamos nuestro corredor, ¿no? Salió en parte, de hecho están en la OTAN todos esos países ya, Hungría, Ucrania, Polonia, etcétera, ¿no? Y de hecho una parte de esos países, aunque no con esa vocación,
forman lo que hoy se llama el Grupo de Visegrado, Sí, curiosamente. sí, curiosamente, sí, curiosamente. Son países mucho Hay que más decir conservadores. Una cosa importante, en la Segunda Guerra Mundial les dan la espalda. Y los aliados, y en particular Churchill, claramente permiten que Stalin ocupe una enorme cantidad de territorio polaco tradicional y se lo quede. Polonia es compensada con territorio prusiano, la frontera tradicional se corre mucho hacia el oeste, ¿no? Y además, y sobre todo, la democracia en Polonia se acabó para siempre. Y habría durante casi 40 años una dictadura comunista, como sabemos, bastante atroz. Nos queda un punto, José Javier, pero El es un último. punto que me da que no vamos a poder, porque nos queda un minuto y no quisiera... Que es el de la Asociación de Naciones. Exactamente. Que es muy importante y que dejaremos para el próximo día, porque aquí está la principal diferencia entre el proyecto de Wilson y lo que se consumó después. Lo que se consumó después fue mucho más allá de lo que Wilson se hubiera atrevido jamás a soñar. Era lo que él quería. Y hay una gran diferencia y es lo que hace que nuestro mundo sea en buena medida la consumación de aquel proyecto de Woodrow Wilson. El próximo lunes, José Javier, Sí, ¿qué te señor. parece? El Y último esta punto. noche en el Gato a las 10 menos cuarto. ¿Tenemos algún invitado en el Gato al Agua? Tenemos una historia alucinante, una corrupción en la agencia tributaria en Vigo, un inspector de Hacienda, su mujer, que lleva un despacho concursal, un amigo, asesor fiscal, puestos de acuerdo para extorsionar a empresarios y forrarse, prevaliéndose de su autoridad como funcionarios públicos. En fin, están Vamos ya a los analizar tribunales, esa- Santiago de esa- Compostela, una historia atroz. A las 10 menos cuarto. Publicidad y a la vuelta estamos con Javier Santamarta del Pozo. Muchas gracias. Pues ya son casi las 8 de la tarde, perdón, las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y tal y como les había dicho, estamos en presencia de Javier Santamarta. ¿Qué tal, Javier? Un placer, ¿Cómo estás? siempre. Javier Santamarta del Pozo es escritor, es el autor de este libro, del que ahora hablaremos largo y tendido. Y además es periodista. Periodista además con una amplia trayectoria internacional. No es la primera vez que vienes, Javier, es la segunda vez. Ya es la segunda. Estuvimos también hablando del anterior libro de siempre tuvimos héroes, sobre la aportación de España al humanitarismo y bueno, para mí pues es un placer venir aquí las veces que sean necesarias. Has venido 2 veces a la redacción abierta y has estado con nosotros también en un especial Sobre la Universidad de Salamanca. también. La Universidad de Salamanca fue con Fernando Paz. Perdona. Exactamente, fue en Tiempos Modernos con Fernando Paz. Es verdad, estuvimos hablando de Halloween. Del tema Exactamente. De Halloween, perdón. Sí, Halloween perdón, en un especial. Sí, como también estuvo Fernando. O sea que ya eres un habitual de esta casa. Por eso que ya... Bueno, como les decía, Javier Santamarta del Pozo es periodista, es escritor, es el autor de este libro del que ahora hablaremos, pero me gustaría, porque yo creo que es importante y es interesante, yo me guío por una máxima, es que si a mí me interesa, seguramente a los espectadores le interese. Eso espero. Háblame, Javier, de tu trayectoria periodística, porque a mí me parece muy, muy interesante. ¿Dónde has estado? Porque ese libro anterior, el de Siempre tuvimos héroe, se alimenta en gran medida en tu experiencia personal, porque has estado viendo cómo operan nuestros hombres, nuestros ejércitos, nuestras milicias, y de ahí fue la vocación de escribir el libro, ¿no? Sí, la verdad es que acabé en temas de acción humanitaria en el año 93 en Balcanes y estaba en aquel momento toda la agrupación Madrid y a partir de esa experiencia la verdad es que acabé ya dedicándome durante un tiempo profesionalmente a todo lo que era la ayuda humanitaria, donde pues ahí estábamos, bueno, pues había periodistas, había politólogos, sociólogos, gente de historia, en fin, un poquito de todo, pero sobre todo lo que había era gente profesionalmente dedicada a ella, o sea, no se estaba trabajando con voluntariado. Voluntariado muchas veces colabora o apoya de alguna manera, pero no es que es una de las cosas que yo también intento preparar durante hace muchos años a personas que quieran ir, porque es un trabajo serio, es un trabajo mucho más a veces tedioso de lo que puede la gente imaginar, pero la ayuda humanitaria estamos hablando de que estás con la vida de las personas en la mano, llevando ayuda humanitaria que cuesta un dinero que tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas, con lo cual, bueno, todo eso tiene la necesidad de unos profesionales y la verdad es que estuve bastantes años en el terreno, trabajando incluso ya finalmente para la Comisión Europea, para la Unión Europea, y me di cuenta de 2 cosas. Desde luego que España tenía un reconocimiento internacional ya muy importante, porque históricamente es curioso cómo España, a lo largo de toda su historia, hemos ido dejando huella, y huella positiva. Bueno, recordar estando en Sarajevo, de pronto encontrarme un establecimiento, claro, la benevolencia, y digo, ¿qué es esto? Le digo a mi asistente, para... ¿En español? Claro, sí, así, la benevolencia, así. O sea, yo digo, cosa más rara, Sarajevo, no sé, en fin.
Y entro, en fin, yo con mi serbocroata, esa mezcla ya también que hacía entre serbio y croata, en fin, que lo que hablaba bosniaco, y pregunto, y entonces me llevan hacia adentro, y es porque había llegado a una organización sefardita. Y uno de las personas responsables, más mayor, hablaba todavía ladino. Con lo cual fue una experiencia espectacular encontrarme con una persona, hermoso, los dos hablando como las cantigas de Alfonso X el Sabio, hablando en un... todos nos rodeaban porque no nos entendían, claro, nada más nos entendíamos él y yo en ladino, y aquello fue una experiencia impresionante, ¿no? El decir que eras español, que eras un sefardita en el fondo y tal, con otra... Bueno, pues fue... pero es que eso fue España. En Móstar, en la Móstar musulmana y en la Móstar católica, ahí hay una plaza de España dedicada que se la han ganado con sangre nuestras fuerzas armadas y también cooperantes que ahí murieron. Eso me recordó el hecho, que también está en el anterior libro, de la primera misión internacional que se hizo en Vietnam, donde igualmente también se hizo un puente España, donde nuestros militares fueron recordados y reconocidos por los vietnamitas, pero de un lado, pero también los del Vietcong, por los norteamericanos. Pero alguien podría pensar, cosas se han olvidado. Alguien podría pensar, Javier, que eso ocurriría con todas las naciones que mandaran allí un destacamento a ayudar. Es un síntoma de agradecimiento de los locales. ¿O esto es particularmente...? Es muy particularmente español. Es muy particularmente español. De hecho, la única agrupación médica militar durante la guerra de Vietnam que no tuvo ninguna baja fue la española. Eso no se dio nunca. De hecho, los sanitarios eran la principal, el objetivo, ya que, claro, si te cargas a los sanitarios no pueden socorrer a los heridos. Habitualmente se cifraba en que el 50% de una agrupación médica solía caer en combate, porque claro, están ahí al llamado o intentan, y cuando la ofensiva del Tet, un ataque por fuego de mortero, el Vietcong fue a disculparse con ellos. Eso no ocurre, pero es que eso, de verdad, que lo he visto bonito, en otros lugares. En Irak, en Diwanilla, recuerdo como un alcalde de Basora, cuando nos retiramos, bueno, las Fuerzas Armadas, unos Todo esto está en el libro, ¿no? Lo del Vietnam sí, lo del Vietnam está en el sitio de Basoras. Lo otro no, porque ya todo lo que ha ocurrido sobre las misiones internacionales, la verdad es que merecería un buen libro, porque lo que se hizo en Irak, en Afganistán, lo que se está haciendo en el Líbano, lo que se está haciendo en la Operación Atalanta, lo que se hizo en Balcanes, en Kosovo, todo eso merecería un libro. Hay muchos soldados, hombres y mujeres nuestros, que han caído defendiendo España, defendiendo la legalidad internacional, haciendo una misión de interposición de paz, y digo interposición de paz, esto es, plantear la paz de una manera en que si hay que interponerse y en un momento dado tener que combatir, se combatió, y se combatió en Nayaf, y se combatió en el Neretva, y todo eso se ha olvidado, porque claro, no hemos estado en guerras, no podemos estar en guerras. Afortunadamente ya se hizo una película hace poco, Zona Hostil me parece, en la cual se cuenta lo que le ocurrió a un helicóptero medicalizado, y lo que supuso en ese momento dado ahí en Afganistán, y yo creo que habría que hacer, bueno, es que hay para hacer películas, y es fascinante que, bueno, ya empecemos a reconocer también que nuestras Fuerzas Armadas son de las más profesionales, son de las que están más reconocidas, y que además, como se unen o la manera en que tienen de implicarse con la población local, no lo consiguen ni los norteamericanos, ni los ingleses, ni los franceses, ni los italianos. No, yo creo que es una forma también nuestra, lo hizo también con la cooperación española. Evidentemente hay buenos, malos en todos los lados, hay buenos profesionales en las Fuerzas Armadas, en la cooperación, en los periodistas. Hay periodistas que sabemos, y no vamos a dar nombres, que utilizan aquello incluso pagando para que cuando hace un canutazo o hace una cosa del tema, pues aparezca que aquellos están en pleno conflicto y no salen del hotel, gente que hace las crónicas del hotel y gente que ya está en primera línea. Pero bueno, es que profesionales hay buenos y malos. Y claro, esto había que recuperarlo. Eso está en Siempre tuvimos héroes, que es también es de la misma editorial, EDAF. De EDAF, efectivamente. Y es un libro que también está perfectamente disponible, que se ha vendido fenomenal, y que es un Estamos libro... hacia la cuarta edición, vamos por ella. Cuarta edición. Estamos hacia ella. Es un libro que además combate la leyenda negra con argumentos contemporáneos. Es decir, muchos de ellos tienen que ver con esto que nos ha estado contando Javier. Este es el segundo libro, Siempre estuvieron ellas. Vamos a ver si podemos hacerle un primer plano, Raquel, y nos vas explicando en qué consiste. ¿Es un libro que tiene un par de meses? Pues sí, salió el 23 de noviembre, si mal no recuerdo, o sea, ni siquiera 2 meses tiene. Sí, pues mira, un mes y medio tiene. Un mes y medio, sí. Siempre estuvieron ellas, también de la editorial EDAF, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Cuéntanos un poquito, porque luego he seleccionado algunos nombres de algunas de las protagonistas del libro, sobre los que me gustaría que abundáramos un poco.
Es verdad que cuando con el anterior libro me preguntaban, dice, bueno, ¿qué pasa? Que es que como se hablaba de héroes, dice, no hay heroínas en la historia de España. Y dice, no, sí hay, y de hecho en el libro sale la duquesa de la Victoria, Carmen Angolotti, ya hablo incluso de lo importante que fue el testamento de Isabel la Católica, una mujer que vuelve a salir aquí este libro, porque claro, es que es una reina para todas las ocasiones también que se diría, y en aquel momento lo que fue el testamento de Isabel es el comienzo de lo que es la prohibición de la esclavitud, que luego además su marido, Fernando el Católico, con las leyes de Burgos va a dar un paso, y hace un par de días, el día 14, hizo el aniversario de un real decreto que hace Fernando el Católico, donde se pueden casar los castellanos con las indias, y luego se va a ver, o sea, el inicio de un mestizaje incluso por cédula de real decreto. O sea, creo recordar que en el Reino Unido evidentemente nunca hicieron lo mismo en su imperio, y en Estados Unidos hasta el 67 no se declararon inconstitucionales las leyes de matrimonios interraciales. Bueno, pues desde 1514, si mal no recuerdo, en España incluso estaba, permitido, regulado y legislado por ese Fernando el Católico que tanta leyenda negra tenemos, ¿no? Como aquí también pues aparece una Isabel la Católica que fomenta la imprenta, fomenta el que las mujeres tengan acceso a la educación, tengan acceso además a poder estar, no ya el acceso a la educación, es que gracias a ella y a partir de su mecenazgo van a aparecer las dos primeras catedráticas en la historia de la Universidad Occidental Europea moderna. Estamos hablando de Luisa o Lucía, que según quien lo llama, de Medrano, en la Universidad de Salamanca, y estamos hablando de la hija de Nebrija, de Francisca Nebrija, en la Universidad Complutense. Estamos hablando del siglo XVI, hay dos catedráticas, hasta Madame Curie. Muchos siglos más tarde, casi 4 siglos más tarde, no va a aparecer una catedrática de manera oficial. En España ya las hubo. Hubo muchísimas cosas porque España ha sido un país, yo creo que es un país muy matriarcal, es un país muy importante donde la mujer tiene y siempre ha tenido una relevancia fundamental. Bueno, pues llevamos unos cuantos meses escuchando precisamente lo contrario, Javier. Pero el problema está en que los intereses espurios, me temo, que están haciendo que una realidad tristísima, deleznable, como son los feminicidios que se están produciendo y que evidentemente es una lacra a la que hay que, y que nadie en su sano juicio no condenaría, pero España es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer. O sea, en los indicadores de los organismos más importantes estamos hablando de que incluso puede ser el quinto mejor país del mundo. Estamos hablando de que hay 195 países. Bueno, pues España es el quinto mejor del mundo para ser mujeres. En España no vamos a negar que ocurren cosas, pero es que ocurren cosas en todos los lados. Es que incluso el índice de homicidios en general está bien bajísimo. España es un país bastante seguro, pero parece que... Solo hay un país en Europa que es más seguro que Austria, donde se producen menos, porcentualmente menos homicidios, que es Austria. Nosotros somos el segundo de Europa y Europa es el continente más seguro y más pacífico del planeta, de manera que y aquí no se produce nada parecido a un holocausto femenino, todo lo contrario. Pero da igual, porque desgraciadamente parece que estamos moviendo una especie de leviatán en el cual... ¿Pero qué intereses decías? Esto se ve intereses espurios, intereses políticos. ¿Quién podría tener interés y por qué en desatar este terror como consecuencia de eso, de un supuesto holocausto? Pues yo creo que cualquier partido que fomente un poco un populismo se tiene que basar en el caos. O sea, las revoluciones no se producen cuando la gente está contenta, está feliz y tiene la PlayStation y se puede ir al cine y al teatro. Si de pronto creas una tensión, yo creo un momento dado en el cual se diga que salir a la calle poco más o menos, que estamos en peligro, en riesgo, las mujeres se las está violando, que se está violando a mujeres, que sí, evidentemente esto no se está negando, pero que es que parece que evidentemente se está comportando todo el género masculino y todo lo que es los hombres españoles están en una situación de maltrato permanente. Bueno, pues eso creas yo creo que un caldo de cultivo para hacer que haya una contrarreacción que puede aprovechar a partidos que se quieran aparecer como los adalides de ese tipo, a lo mejor, de políticas, porque claro, el caos vende para el que quiere luchar. Si hay más o menos un orden, hay unas leyes establecidas, hay unos sistemas que yo creo que además en España los hemos tenido, hemos sido además muy legalistas, a veces tan legalistas que luego... Es sorprendente, porque claro, es que hay el agravante de sexo en una ley franquista. Pero claro, eso resultaba franquista y luego se quita. Y ahora se quiere volver a poner. ¿Qué quedamos? Ya, pero es que, realmente lo que estamos hablando es ya de género. Bueno, es una cuestión sexista. Pero porque entonces atacan, pues efectivamente, por ser mujer. Bueno, pues eso ya estaba con Franco. Claro, entonces... Y los socialistas lo quitan en el año 84. Claro, entonces cuando los socialistas lo quitan, luego de pronto igual, y cuando la violación estaba muy clara, Zapatero también intenta, aquí ya me sale la vena politológica, pero intenta también, en fin,
venía a hablar de mi libro, pero es que da mucha rabia, porque estamos haciendo ideología sobre algo que es de sentido común y de código penal. Y que yo, desde luego, creo que, vamos, la prisión permanente revisable, bueno, y sin revisar, me refiero, es que una persona tiene que pagar por lo que está haciendo y está clarísimo que no pueden, haya violadores y que haya se ha utilizado incluso una doctrina como la doctrina Parot del Tribunal de Estrasburgo, que fue la pinza, y esto es mi opinión, en fin, como polídolo, pero desde luego para que acabaran saliendo como han salido violadores a la calle. Claro, es que entonces Sí, es tremendo. Estamos mezclando una serie de cosas muy raras. Me ha llamado mucho la atención que también has hablado, me ha llamado la atención en tanto que lo que viene diciéndose y escribiéndose en los últimos meses es absolutamente lo contrario, que España es un país, dices, muy matriarcal. Sí, sí. Cuando se supone que aquí el heteropatriarcado y el cojonudismo ha sido imperante y ha sido atroz contra las mujeres. ¿Dices que España ha sido matriarcal? Sí, yo creo que, de hecho, una de las pruebas del 9 que parecen tontas. Aquí las mujeres españolas, se casen o no se casen, mantienen su apellido íntegro. Eso en los países anglosajones, en los sitios de democracias tan avanzadas. Por cierto, que también acabamos de salir como una de las democracias plenas, de una de las pocas democracias plenas también de todo el mundo. O sea, ponen por delante de países incluso como Francia y como Estados Unidos. Bueno, pues en esa democracia plena la mujer siempre ha guardado su nombre. O sea, y es más, incluso a veces el hecho de poder utilizar el nombre de la mujer, de la madre, es tan habitual que conocemos a un tal Diego Velázquez por el nombre de su madre. Conocemos a un literato del siglo de oro como Góngora por el apellido de su madre. No es una normalidad. O sea, y no es porque se estuviera oculto. Aquí la madre siempre ha sido muy importante. Aquí la mujer ha alcanzado aspectos de derecho incluso antes que en otros países que pensamos más avanzados. He citado Francia, ¿no? Uno de los lugares, cuna de los derechos. Bueno, pues la mujer española que ya se empieza a plantear el tema del derecho al voto en la época de los sufragistas, y ahí está Carmen de Burgos, que es una periodista que empieza ya en 1909 a hacer un trabajo fundamental mediante la prensa, involucrando a todos bueno, no solamente periodistas, sino intelectuales de la época en un debate abierto promovido por la prensa, ¿no? Que la prensa también, vamos, jugó un papel importantísimo a principios del siglo XX para promover el tema del derecho a voto. Y al final se consigue el derecho a voto gracias a Clara Campoamor, a la cual no entiendo por qué ahora esta presunta izquierda, que yo es que no creo que ni sea de izquierda, quiere hacer suya, cuando la izquierda precisamente, representada por Margarita Nelken, y pues bueno, es que estaban en contra, porque pensaban que la mujer era tonta y que la mujer iba a hacer lo que le dijera el marido y los curas, literalmente. O sea, consideras que por un lado la mujer tiene derechos, pero por otro lado la consideras una inane mental. Bueno, estas son las cosas estas extrañas que hay. En el año 33 consigue ya por fin el derecho de voto a la mujer. En Francia hasta el año 44, en Italia hasta el año 46. O sea, bueno, evidentemente en Estados Unidos hasta los finales de los años 60 las mujeres negras, vamos, ni loco. O sea, es que tenemos aquí cuando se decía que es cierto, que en España una mujer no podía sacar no tenía la cartilla y tal, esas épocas machistas, que claro que han existido y que hay machismo, por supuesto, en las sociedades, porque el mundo pues ha sido muy androcéntrico. Pero es que en Francia tampoco se podía sacar una mujer la cartilla hasta los años 60. O sea, es que el problema que tenemos en España es que nos lanzamos todo el guano posible sobre encima, por no decir otra cosa, que en fin, dentro de nada empezaremos con ganas de cenar, o sea, pero a echarnos de una manera en que eso somos el peor país del mundo. Y somos en muchísimas cosas uno de los mejores países que hay, pero lo peor es eso, esa especie de animadversión que tenemos hacia nosotros mismos. Y la mujer ha tenido un papel tan importante, ha sido tan matriarcal, que bueno, hasta para poner un ejemplo que puede parecer un poco también entre la antropología y la sociología. Aquí es un lugar donde el culto a la deidad femenina viene muy arraigado, desde los tiempos de Tartesos, de los tiempos de Astarté. Astarté, que por cierto tenía un lugar de culto, literalmente donde está el rocío, virgen que tiene y guarda muchos de los elementos que tiene esa virgen, porque además España es el país más mariano del mundo. Aquí... Tierra de María, que decía Juan Pablo II. Tierra de María, efectivamente. No, vamos a ver, aquí te puedo decir, tú eres cristiano, católico, apostólico, romano, pero a mí la Virgen de mi pueblo que no me la toquen. O sea, la Virgen es una cosa, o sea, y la romería de tu pueblo, o sea, casi es la importante. De hecho, es más, ahora que ya me he ido a vivir a San Lorenzo del Escorial, que estoy encantadísimo, hoy ha sido precioso además cómo se ha hecho también el paseillo para ver a San Antón, que con los perretes, ahí se toma luego unas pasitas que son unos guarrillos. El problema que tiene en San Lorenzo del Escorial, que es el de arriba, con el Escorial, que es la villa, la Leal Villa de abajo, es que claro,
claro, a la hora de unirse, ¿qué pasa con las romerías correspondientes de la Virgen de Gracia y la Virgen? Es que la Virgen es muy importante y eso no ocurre en otros países. Bueno, pues hasta en esos detalles nos da cuenta de que la madre, incluso hasta la manera hasta que nosotros soltamos los venados por la boca, es muy importante, hasta en el lenguaje. Dices que España es un país que has venido a decir, que se quiere poco, y España es un país que con un problema de autoestima. ¿Se puede decir que el anterior libro y los dos están escritos, no sé si totalmente, pero al menos sí parcialmente, con una vocación patriótica para intentar revertir esos fantasmas? Bueno, en este caso, y yo lo siento que me lo haya quitado un poco Teresa Rodríguez, pero en el primer capítulo, en el capítulo 0, en la que introducción me meto, hablo de matria, y lo llamo matria, o sea, patriótica y matriótica, pero porque también hay que reivindicar, evidentemente, este lugar de nuestros padres, este lugar tan interesante y tan lleno y tan rico. Un lugar que ha sido crisol de tanta cultura y donde hemos creado una propia, con unos personajes yo creo que excepcionales y que no están pues eso, ni reivindicados ni conocidos. Y entre ellos las mujeres españolas. Yo cuando empezaba a trabajar, y yo la verdad es que hace ya 6 años empecé a escribir una columna en Voz Populi sobre temas de historia y empecé ya a recuperar algunas de ellas porque era muy interesante cómo eran las más olvidadas. Claro, siempre se plantean las batallas, la historia desde un punto de vista muy épico y parece que la mujer siempre se ha dejado de lado, o conocido a lo mejor muy pocas, ¿no? Bueno, pues sí, tiene esa especie de reivindicación, de sentirte orgulloso por tus ancestros, porque lo han sido. Evidentemente, yo no me puedo sentir, no sé, ni parte de lo que hiciera Cortés o dejara de Cortés, al margen de que me parece un personaje espectacular. ¿Por qué? No tengo nada que ver, más allá de una educación, de reconocerle que él fue precisamente a Salamanca, que está con su 8º centenario, de las universidades más antiguas, donde va a surgir los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Ahí, curiosamente, va a estudiar Cortés. Y Cortés se va a encontrar que es un personaje excepcional, con una mujer que también aparezco, que es la primera novohispana, que es Malinche o Marina o Malinali, que es también una mujer que es la primera, casi una de las primeras españolas, novoespañolas, porque España cuando va a América quiere creer que está haciendo no una cuestión de evangelización, sino de expansión territorial de España. O sea, España desborda sus propios límites, sí, y quiere duplicarse, claro, allí. No quiere no quiere utilizar eso como colonia, quiere nuevos españoles, convertirlos en súbditos, tan de súbditos como alguien de Toro, de Segovia o de cualquier otro sitio. Entonces, claro, doña Marina es una española, y además da luz a hijos españoles y tal. Claro, pero es que son esos españoles que, hombre, claro, si nos ponemos con el concepto de nación, pues vale, hasta el siglo XIX no se puede haber nación en ningún lado. Pero todos entendemos lo que es ser español y lo que es el concepto de España y de las Españas, que ya Felipe II así se titulaba, ¿no? Y los españoles de ambos hemisferios. Claro, como luego también la Constitución del 12, la que habla de nación, habla de los españoles de ambos hemisferios son libres e iguales ante la ley. Cosa muy bonita, o sea... Ahí quedaba confirmado desde un punto de vista jurídico. España estaba aquí y allí, en los dos sitios, y no más aquí que allí. Siempre estuvieron ellas. Vamos a hablar, si te parece, Javier, en primer lugar, de Ángela Ruiz Robles, de la que tenemos una imagen, y me gustaría que nos contaras algo de ella, porque además yo a esta mujer creo recordar que la he visto reivindicada en un programa como Cuarto Milenio. Bueno, se puede decir que es pero es muy posible que se porque además lo bueno es que hay una entrevista grabada en televisión española, todavía en blanco y negro, me parece que fue en la 2, en la que se le hizo pues una de las últimas entrevistas cuando murió. Esta mujer es una profesora rural, nacida en León, en fin, un de León, y que acaba en Ferrol. Y ella, como buena maestra rural, se da cuenta hasta de lo incómodo que es para los alumnos recorrer esas distancias con la cartera, con todo, y es la que crea nada más y nada menos, que además lo estamos viendo en la imagen, pues eso que es lo que se llama un libro mecánico o enciclopedia mecánica. Entonces, eso no es que ya anteceda a lo que es lo que hoy conocemos como un e-reader. Es que ya cuando se hablaba de ella como la precursora del libro electrónico, yo creo que incluso de la tableta, porque lo que se utilizaba, y ahí había una serie de páginas y de aspectos que se podían hacer pasar y que se podían interactuar con ellas, entonces se podían tocar, entonces salían imágenes, según lo que hiciera uno bien o mal. Claro, estamos hablando de los años 40, estamos hablando de que esto ella lo va mejorando con un sistema mecánico, como los ordenadores, las computadoras en un principio también tienen muchos componentes mecánicos, pero ella hace que en ese maletín uno lleve todas las lecciones, se puedan cambiar, además pueda estar ampliado, haya luces, lo que hablamos. Entonces es fascinante, los norteamericanos quisieron comprársela.
Bueno, ella fue reconocida, tuvo grandes premios, bueno, las medallas en las exposiciones de inventores de Bruselas, pero aquí Pero el también... heteropatriarcado reconocía la labor de una mujer, no me lo puedo creer. Sí, no, y además incluso el Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento... Franquista, sí, le reconoció el tema. Lo que pasa es que, como todo, pues al final pues no hubo falta de dinero, nadie quiso invertir, pero como tantas y tantas otras cosas que nos ha ocurrido, no por ser mujer, sino porque en España, pues sí, es eso, si no hemos conocido ni reconocido al inventor de la anestesia epidural, que es algo más que ya el dado como fue Fidel Pagés, y ese señor, ya ves tú, comandante médico, pues digo yo que más heteropatriarcal que un señor de Huesca y comandante y militar, y nadie la ha reconocido, y estamos indignando también de esa labor. Pues esta mujer, pues igual, ella luchó y además jamás quiso que su invento saliera de España. Isaac Peral también fue una persona no lo suficientemente reconocida. No, todo lo contrario, fue boicoteada, fue torpedeada, pero vamos, hace poco también hemos tenido el aniversario de Galdós y es una persona, en fin, es nuestro premio Nobel Inspectore, pero que él no se le dio y consiguió su premio Nobel porque dentro de España los propios escritores españoles boicotearon su candidatura para el premio Nobel. Pero es que somos España, somos así, somos a veces cainitas, tenemos mala leche, tenemos envidias, somos dejados a veces, pues no sé. Vamos con el siguiente, Carmen de Burgos. Tenemos preparada también una imagen, Raquel, de Carmen de Burgos y nos hablas de ella. Son todo mujeres que aparecen, repito, en esta obra. Siempre estuvieron ellas. Carmen de Burgos es la primera periodista profesional de España. Aunque ya en el siglo XVIII hay dos mujeres que crean un tipo de periódicos, anticipándose también a la que, según Wikipedia, pues dicen que, claro, que fue la precursora, la primera mujer directora de un periódico, ¿no? Inglesa, claro. Siempre los anglosajones se nos han comido el terreno en todo. Bueno, también hubo dos españolas que ya lo hicieron. Pero esta mujer fue la primera que se ganó profesionalmente, o sea, su sustento, su dinero, cobraba por las entrevistas, por lo que hacía, tenía su columna propia. Y Carmen de Burgos, también conocida con su seudónimo, Colombine, pues fue una profesional que ahí ha tenido incluso a veces discusiones sobre si esta fue la primera corresponsal de guerra o Sofía Casanova, que también sale en el libro. Yo la considero a Sofía Casanova, que estuvo durante la Gran Guerra y la Revolución Rusa, realmente la primera profesional corresponsal de guerra contratada como tal. De hecho, Torcuato Luca de Tena lo contrató para la ABC para esa labor. Colombine, Carmen de Burgos, estuvo en la Guerra del Rif en el 1909, o sea, efectivamente unos años antes que cuando la Primera Guerra Mundial, pero fue a hacer otro tipo de labor, periodística, pero no como corresponsal de guerra, porque ya había corresponsales de guerra. Lo que pasa es que ella, con un barrojo, pues evidentemente quiso también ver cómo era el frente, se metió en pleno lío, se metió en un momento dado en una situación de combate que narro, pero... Lo bueno de Carmen de Burgos es que era una mujer con unas ansias también de literatura, con una vida muy moderna, con una vida escandalosa, por decirlo así, incluso en aquella época. ¿Escandalosa en qué sentido? Bueno, pues... ¿En sentido romántico? En el sentido romántico, claro. Ella tuvo como amante a un joven literato, y mucho más joven que ella, décadas jóvenes más que ella, un tal Ramón García de la Serna. Y Ramón, pues claro, y además Carmen, pues que tenía además muchos intereses en hacer pues, los cafés que se hacían antes, los cafés literarios, y yo hacía también en su saloncito, y entonces iba gente a sus tertulias, entonces, bueno, pues ahí conoció también a Ramón, y de ahí salió un idilio, pero estamos hablando, claro, de unos años, hombre, en que incluso esa diferencia de edad, si hoy la vemos incluso extraña o rara, estas cosas de mentalidad absurda, que va un poco en los aspectos atávicos e inevitablemente biológicos de las relaciones entre hombres y mujeres, pues en aquel momento dado Carmen hasta fue una precursora en eso, y fue una precursora en viajar, en estar en contacto con las sufragistas, en mover los aspectos como esto que acabábamos del derecho del voto y mediante la utilización de la prensa, haciendo campañas al respecto. Entonces fue una pionera tremenda y una mujer además, bueno, también con una literatura que también utilizaba, y eso han sido varias las mujeres que han podido tener la posibilidad de escribir, utilizaban la literatura o la capacidad de escribir para poder denunciar mediante sus escritos situaciones que se están viviendo en el día a día. ¿De dónde era esta mujer? ¿La de Madrid? Carmen de Burgos, pues espérate que ahora mismo, joder, me he ido completamente ahora mismo. Pero volvemos a ir a publicidad y a la vuelta seguro que te sí, acuerdas. Sí, claro. Publicidad y que además que teníamos que ir, me están echando la bronca por el pinganillo porque hace 10 minutos que teníamos que habernos ido. Publi y seguimos con Javier Santa Marta del Pozo y Siempre estuvieron ellas.
Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:30 de la tarde, estamos con Javier Santamarta del Pozo y estamos viendo este libro de la editorial EDAF, escrito obviamente por él, llevamos hablando de este libro casi media hora. Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. ¿Qué ojos has tenido para sacar este libro precisamente ahora? Pues lo más gracioso es que este libro yo tenía ganas de sacarlo incluso antes del de Héroes. Pero, pues ya digo que yo hace ya 6 años empezaba ya en Voz Populi a escribir estos artículos y me parecía muy interesante. Y bueno, pues de pronto en una de estas cosas, hablando y con la editorial, pues acabó saliendo el otro, el de Héroes. Y cuando ha salido ahora parece que es que he aprovechado el tirón. Y no, la verdad es que claro, es un libro que llevo trabajando años en ellos porque hice artículos sobre Egeria, sobre Urraca, sobre Berenguela, sobre muchas de las que aparecen con anterioridad. Pero estas cosas a veces, pues sí. Es más, hay a veces hasta una coincidencia. Hay una que hablo con ella, que es la que fue la señora de Medina Zahara, Sub, que es un personaje también de novela, la vascona que fue señora y amante de Almanzor, y fue sacar el libro y sacar Sánchez Adalid un libro sobre ella, novela. Nos conocemos, además, no hemos tenido esa coincidencia, ni sabemos uno del otro, y de pronto, o sea, vamos, que la pena es que a mí me ha dejado con las posibilidades de que fuera un personaje, desde luego, para novelar, y desde luego tengo ganas de leer el libro de Jesús. Bueno, es un libro que, como todos los libros de la editorial EDAF, está fabulosamente editado, está profusamente ilustrado, ilustraciones en color. Además, como siempre, este plastificado mate de la editorial EDAF, que siempre, en fin, es muy agradable al tacto. Quiero, Javier, que me digas, antes de continuar con este listado de mujeres de Galería Histórica de Hispanas Memorables, me gustaría que me hablaras del proceso de creación del libro. Es decir, tú dices que tenías una parte escrito. Hay veces, a mí me está ocurriendo, que yo estoy acabando ahora un libro, y tuve la desgracia, no la suerte, de haber escrito muchas partes antes. Es decir, me he servido a lo largo del libro de algunos escritos previos míos, y eso me ha entorpecido la redacción más que me ha beneficiado. ¿A ti te ha ocurrido lo mismo? Sí, yo de hecho no los he querido, o sea, evidentemente lo tiene el tema, pero lo ideal es buscar dónde has ido a las fuentes o todo el tema, porque te puede suponer efectivamente un lastre, porque a veces se lo has escrito en otro momento, de otra manera y de otra forma, para otro público y no vale, y con otro tipo de lenguaje, entonces te puede suponer el tema. Lo bueno es que ya conoces el personaje, lo que te vale es que ya conoces el personaje, que ya sabes por dónde quieres ir, que ya sabes por dónde vas el tema, y entonces te resulta menos complicado acercarte a él, ¿no? Lo había, claro, a la hora de buscar, no solamente ya en el proceso de escritura, sino en el proceso de investigación, la verdad que me iban contando que aún cada vez más mujeres, de hecho incluso en el capítulo que os digo, el primero, el 0, de Matria, cito unas cuantas para que se vea que además efectivamente la mujer española, porque aquí la idea del eclecticismo es para que se viera que ha habido reinas, mujeres del pueblo, inventoras, escritoras, periodistas, catedráticas, literatas, de todo tipo. Y a medida que yo iba descubriendo, es que iba descubriendo más. Me he quedado con ganas, la verdad, de hacer y de incidir más, por ejemplo, en la historia de María de Molina. Que María de Molina, 3 veces reina, sin llegar a ser nunca ninguna de ellas, tiene hasta un magnífico cuadro en el propio pleno de los Congresos de los Diputados, donde se ve a ella, y es una de las mujeres también que había que reivindicar, y que, bueno, al menos pues la cito y comento un poco sobre ella, pero el mayor problema que me he encontrado ha sido hacer una selección que fuera, porque no pretendía ser un libro enciclopédico, fue un libro que tuviera eso, la mayor variedad, para que fuera esa idea durante casi 1500 años, y sin el casi, de mujeres en esta historia, ¿no?, de hispanas, desde el siglo IV hasta el siglo XX, y al mismo tiempo que fuera, pues eso, de lo más variado y que fueran representativas. Pero mujeres de nuestra historia es que ha habido, pero de verdad, zapatadas, escultoras, artistas, mujeres que fueron de vanguardia en la época de las vanguardias, y que desgraciadamente por eso se quedaron de lado. El otro día subiste una foto a tus redes sociales, donde es muy activo, Javier Santamarta, tanto en Twitter como en Facebook. Yo creo que tienes preferencia por Facebook.
¿Me equivoco? Son dos, también lo que hablamos, son dos espacios diferentes, ¿no? Yo siempre digo que Facebook es la Corrala 2.0, es un lugar de vecindad, de patio de vecinos, donde todos hablamos y tal. Twitter es el infierno, o sea, entonces Twitter es otra cosa. O sea, Twitter vas ahí con el cuchillo entre los dientes y la trinchera, sí, es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en Facebook está muy agradable porque al final acabas haciendo muchas amistades con lectores que luego me han ido, que en su momento incluso me conocieron por la radio, con el tipo que lo estuve los años trabajando en radio y luego posteriormente escribiendo, y entonces luego es muy agradable cómo a base de eso acabas haciendo esa comunidad, esa pequeña corrala de 2.0 de vecindad y es muy interesante. Bueno, pues en Facebook Javier Santamarta subió el otro día una fotografía de una máquina de escribir con un folio en blanco, eso sí que es terrorífico, un folio en blanco. Sí. Y preguntaba a los lectores que tenía ganas de escribir una novela y les preguntaba en fin, cuáles eran sus intereses. ¿Has empezado ya a escribir? He empezado ya a escribir. Pero no me digas que no tenías la intención de... previa. Sí tenía intención, pero tenía dudas, porque la verdad es que en un momento dado lo que uno piensa y lo que a lo mejor la gente está interesada, pues a veces no, tú te dices, voy a hablar, joder, magnífico, una parte del siglo VII son la... Y dices, no me va a interesar a nadie, hombre, ¿no? Hombre, también es bueno escribir sobre lo que nunca nadie ha escrito, pero también a veces que la gente a lo mejor tiene unos intereses, y a lo mejor y de hecho es un hilo en el que a la Asociación de Escritores por la Historia, ¿no? que pertenezco, y dijo, bueno, cedo este post a la asociación porque verdaderamente aquí hay temas para todos, porque salieron además temas interesantísimos, temas que alguno ha notado por si acaso ya, porque han salido varios, y claro, yo estaba con idea de incluso tenía 4 ideas de 4 épocas, con 4 historias, al final fui dejando en 2 y viendo un poquito cómo lo que a la gente le podía más interesar y aún así luego nunca sabes, porque luego a lo mejor de pronto tiras por un lado y la gente te sigue pidiendo. Vamos a ver, los 2 temas que más se suelen vender en historia, novela histórica, suele ser Roma y las guerras mundiales. Sobre eso hay muchísimo escrito, pero se sigue siguiendo publicando. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. O sea, dice, con todo lo que hay sobre Roma vas a publicar algo sobre Roma. Pues a lo mejor dice, hombre, no, porque hay mucho. Bueno, pues, joder, o sea, que estás escribiendo sobre Roma. No estoy escribiendo sobre Roma. ¿Y no me vas a decir sobre qué? Me temo que no. Porque las cosas... me puedes decir que no es un ensayo, que no es un ensayo. Es una novela. No es un ensayo. Aquí es verdad que en todos los capítulos he intentado recrear situaciones para que vieran a los personajes vivos. No es novelar, o sea, es recrear, es diferente, ¿no? En todo caso puede ser una historia novelada, pero tampoco es novela, porque yo recreo hechos reales sobre, o bien diálogos que he recogido en textos, o bien sobre situaciones que la recreo, para que eso es bueno. Yo creo que al no ser un ensayo muy al uso, muy pesado, pues eso, tal persona nace en tal fecha, en tal no sé qué, sino que la gente los vea en movimiento, lo vea en situaciones, en esos momentos dados, incluso a lo mejor importantes de su vida, y cuando les haces un poco personajes, los recreas, les das los diálogos, les ves hablando, sufriendo, comentando, pues yo creo que se hacen más tuyos. Y la verdad es que, claro, ahí me entró un poco la gusanillo diciendo, hombre, la verdad es que me apetecería bastante también irme a la novela histórica. ¿Habías hecho novela previamente? No, había hecho, por ejemplo, un pequeño relato en un libro sobre el tema de espías, que es un libro que se llama Máximo Secreto, que se intentó hacer, el primer libro, porque sobre novela negra sí hay cosas, sobre espías hay mucho menos. Curiosamente, que aunque tenemos una tradición de espías también junto con la diplomacia, también es algo muy nuestro, y en el San Lorenzo del Escorial, ahí en el monasterio, Felipe II, ahí vivía la figura del llamado espía mayor. O sea, era el servicio de inteligencia del CNI, se llamaba el espía mayor. Y entonces hizo con un grupo de escritores de todo tipo, pues ahí estaba Juan Martín de Lainez, León Arsenal, Fernando Rueda, Luis Caballero, Rafael Fraguas, muy variado, de todo tipo, el hacer, pero sobre espías, pero temas españoles. O sea, tenía que ser temas españoles. Javier San Mateo y Sarperal, claro, utilizó y aprovechó la situación también del submarino de su bisabuelo, y entonces eran relatos cortos de espías, y ahí pues sí que publiqué un relato de ficción basado en hechos reales, como también tiene un poco la gracia, sobre una situación además en los Balcanes. O
sea, que esa es de alguna manera tu experiencia previa en ficción. En ficción, bueno, ficción. así, ficción ya digo que he hecho. Hombre, al final, hasta la mayor ficción, siempre los personajes, todo, yo creo que ponemos nuestra parte, es inevitable. Yo creo que cualquier escritor que podamos decir, aunque esté tratando a lo mejor Roma, los personajes, los protagonistas van a tener mucho de uno mismo, de las personas que uno ve, que uno trabaja, y yo creo que es inevitable. Oye, y Javier, tú como... obviamente yo entiendo que fue una licencia estética el subir una máquina de escribir y no un ordenador. No es estética. ¿Escribes Claro. con máquina de escribir? Yo tengo algunas cosas de ficción hechas y trabajadas. Eso lo escribo en máquina de escribir. Es una máquina, es una Corona de Londres de 1923, si mal no recuerdo. Las cintas las cintas de tinta las compro en la calle Arganzuela, que hay una tienda maravillosa, espectacular, que es al final del rastro, pasando la Fuentecilla. Y entonces me sirve muy bien porque el ordenador es, y bueno, no hablemos ya del mundo que... Sabes que aquí se puede borrar si te equivocas y es mucho más... Sí, pero es que viene mucho mejor... Y cambiar un párrafo de sitio y... Ya, no, pero el ritmo que tienes con una máquina de escribir es diferente. Y puedes tachar, pues hacer cosas, hay una cosa también que se llama lápices y tal, se pueden hacer cosillas, ¿eh? Pero es que sobre todo, eso luego te sirve muy bien para que cuando luego lo pasas al ordenador, te sirve de segunda lectura. Ya. Y haces ya, y puedes trabajar ya el documento de otra manera. Pero ese primer original, pues ya digo que publicada, si no hablamos, tengo otra, una novela un poco loca, que ya tengo ahí, que esa, no sé, seguramente morirá conmigo y tal, pues estas cosas a veces haces, alguna cosa tengo histórica por ahí, con ideas, con cosas que tal, que la verdad que está bastante avanzada, pero bueno, yo quería dedicarme ahora mismo a otra cosa y ya te digo que con la idea final, pero lo estético, la verdad es que es una realidad, vamos. Más que invitada a casa para que un día la veas y veas cómo está. Casi centenaria, ¿no? Sí, efectivamente, casi centenaria. O sea, 95 años y es una de de estas 1923. antiguas de preciosa, además de viaje, que se da la vuelta al carro, bonita. se pone en la maletita y te la puedes llevar. ¿Dónde la compraste, por curiosidad? Pues esa la compré en ¿cómo se llaman estas tiendas también de tipo Almoneda? Hace muchísimos años. Porque desgraciadamente era el recuerdo de una que tenía mi padre, que fuimos mi padre y yo para comprarla, y mi padre pues había vendido la suya, porque él también era una que tenía de viaje, y la verdad es que siempre me había tenido ganas, y yo claro, aprendí además a escribir en máquina de escribir, claro, yo aprendí en una Olivetti, y entonces yo tenía muchas ganas de lo de la máquina de escribir, y vamos, entonces nada. Pues, oye Javier, y cuando estás sumido en un proceso de producción literaria, porque hay veces que estás con las presentaciones y estás atendiendo a medios de comunicación o estás procurando que el libro tenga promoción, pero cuando estás sumido en el proceso creativo y en el proceso de escritura, ¿tú eres muy metódico en tu horario? ¿Lo haces siempre por la mañana, por la noche? ¿Te dedicas todo el día a escribir? Cuéntame. Sí, intento ser metódico, porque es un trabajo, o sea, hay que planteárselo como un trabajo. Entonces, incluso pues la parte final de redacción del ensayo de Siempre estuvieron ellas, yo me levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana, me levantaba, daba un pasete a los perros, que los perretes para mí, vamos, es fundamental porque son los que te sacan, te dan la vida, te ayudan a que no te quedes ahí y te creas también una rutina y un hábito que si hay un momento dado en que te pasas de hora y hay alguien que te está diciendo, a ver qué pasa. Entonces daba un paseo maravilloso en donde estábamos ahí por San Lorenzo, pues que hace los churros y las porras que son magníficas, o sea, para repartirlas en el pueblo en silencio, limpiando a lo mejor ¿De las noche calles. quizá? Sí, de la mañana, 6:30 de la mañana. Y entonces ya volvía, ducha, desayuno, caldito las cosas y empezar a escribir. Entonces revisabas un poco prensa, eso sí, lo que haces. Pero algún espectador que no haya escrito nunca, que son la inmensa mayoría, supongo, pensará, pero eso es muy poco romántico. ¿Dónde están las musas ahí? A las 8 de la mañana y ponerse a escribir así de golpe. No, es que el trabajo hay un artículo, un making of que salió publicado en Zenda de Albert Vázquez, que hizo un libro muy bueno, una novela muy interesante sobre un episodio que casi yo además lo trato a pie de nota en Siempre tuvimos héroes, y fue gracioso porque yo comenté ahí en ese pie de nota, incluso dice, qué gran novela saldría esto, y al poquito salió esta novela, lo que hablamos, estas cosas de las serendipias, y es sobre la aventura del San Telmo, el barco español que se pierde en la Antártida. Aquí hemos visto todos en HBO el horror, y resulta que también eso es una cosa que ya hicimos los españoles, que llegamos antes que Cook, que descubrimos la Antártida, y son cosas desconocidas. Y escribí un artículo muy, muy interesante que hablábamos en el que
esa imagen de que estamos ahí con la copa de Oporto, el cigarro, música de baja al fondo, estás por la mañana, te escuchas la radio, luego le tienes que poner algún tipo de música, a lo mejor sí algo para centrarte o no, según y cómo, pero son horas y horas y horas puesto de la mejor manera, más cómoda, con unos almohadones ya, porque empiezan a lumbares a ciertas horas a hacerte polvo. Y si no te vienen las musas, te encabronas, te levantas, pero tienes que seguir, porque esto no es algo metódico. O sea, tú tienes que intentar ponerte a una hora, comer a una hora, si te haces luego una paradita, si haces una siesta, según quieres descansar, te levantas temprano, según como quieras, pero tiene que ser, es una labor de pico y pala, es una labor de boga. O sea, muchas veces de desesperación de no encontrar fuentes, de no encontrar unas cosas que estás ahí, de intentar, sí, esa parte diciendo que ahora mismo a lo mejor también se pueden utilizar medios telemáticos, pero que no encuentras, pasó con un libro que se descatalogó, salió para un tema de un centenario y luego se descatalogó por completo. Bueno, menos mal que ahora ya pues hay muchísimas cosas que, cuando tienes el cargo de investigador, pero cualquier cosa, puedes incluso pedir que te hagan una copia en la Biblioteca Nacional, si no es, bueno, pero la verdad es que hay mucho de pico y pala. Como cualquier trabajo, me refiero, es que es un trabajo en el cual tú te ves luego... un trabajo que alguien pensará, pero depende de la inspiración. No hay picar inspiración. Pico y pala sí que es un trabajo. Sí, claro. Un trabajo físico que no requiere una inspiración intelectual, pero ponerse a desarrollar una historia que sea coherente, que tenga sentido y que además resulte hermosa leerla, esto no puede ser en cualquier circunstancia todos los días. Pensarán, ¿eh? Yo me he encontrado, obviamente, este año que llevo con el libro, me he encontrado que es una cosa, hasta que no, fíjate lo que te voy a decir. Hay que buscar el ritmo también. Claro, hasta que no me he despojado yo de esos prejuicios, no he cogido el ritmo de seguido con el libro. Porque yo, claro, decía, esto no estoy inspirado, y esto no me gusta. No, estés o no estés inspirado, te apetezca o no te apetezca, tú te pones ahí. Y la mayoría de las veces lo que escribes vale. O al menos el 90% de lo que has escrito vale. Y si no, ya lo modificarás. Pero lo importante es acabar con esa hoja en blanco, escribir, y luego ya modificarás o no. Pero desproverte de todos esos prejuicios según los cuales esto de escribir es una cosa, en fin, que requiere de una inspiración casi divina. No, de hecho, hay una frase, no recuerdo quién fue, diciendo que las musas te pillen trabajando. Picasso, sí. Claro, luego está lo de que hay un porcentaje de transpiración y otro, un 90% un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, de sudar. Y cuando estás ahí, o sea, si estás trabajando, me ha ocurrido, y ha habido capítulos, por ejemplo, en este caso, de rehacerlos, de pronto decir, no, fuera. O sea, ¿por qué? Porque de pronto te encuentras no tan inspirado, llamémoslo X, o ves que no sale, y después de esto diciendo, esto no funciona, no está funcionando, fuera. Pero si estás esperando a ver cuándo funciona, no. Hay muchos, luego métodos, unos les gusta escribir con uno rubio, otros con pluma, otros en bolígrafo en papel nada más por una cara, otros en ordenador que sea Mac, otro que no puede ser porque otros se utilizan un tipo de programas que hay ya incluso para escritura que te apoyan y tal, otros con la corchera, cada uno tiene, hay autores que escribían desnudos, otros que les gustaban escribir de pie. No será tu caso, ¿no? No, yo además desnudo pierdo mucho, entonces prefiero no. Pero entonces cada uno lo hace de una manera en que se encuentre cómodo, que esa es la única realidad. Y cómodo no quiere decir que efectivamente tires folios, taches, de pronto te des cuenta de que lo que has hecho no vale para nada. Momentos de crisis que digas que igual llevas un cuarto de libro y que digas, igual esto es una mierda. No, un cuarto de libro no, incluso cuando estás en el final, incluso es más, cuando estás haciendo la revisión o ya te lo estás haciendo con los lectores ceros o con la editora o la persona que está diciendo, dice, bueno, esto es una mierda. O sea, esto, sí. O sea, y estar aterrado, porque además en un momento dado, aunque cuando efectivamente esto ya se encuaderna y todo el tema, esto es como un hijo, ¿no? Pero es un hijo al que dices, ya no es mío, ya es de los lectores, yo ya no puedo hacer más. Y claro, los lectores son los soberanos, son para quien nos ha hecho. O sea, está muy bien eso de decir, no, los escritores escribimos para nosotros mismos. Pues no, los lectores, vamos, lo normal es que si escribes porque quieres que alguien te lea. Ya. O sea, de una u otra manera. Pero claro, no sabes nunca efectivamente si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si gustará. Sobre gustos va a haber todos, o sea, hay gente que le encanta Javier Marías y otra gente que se suicida con leerlo. ¿De Perea Reverte nos gusta todo? Pues no, hay uno que le gusta más una cosa u otra, o de Posteguillo, de Chainares, no sé, pues que pero te puede gustar un tema. ¿Te gusta Posteguillo? Posteguillo, a mí me gusta Roma, ese es el tema. A mí
no me gustan tanto o sea, el tema de trilogías tan grandes y tal. Esos libros de 4.000 páginas, yo te no voy me a decir gustan, que a mí me mata. Pero no me gusta por ese tema, pero no porque efectivamente no sean libros que no sean interesantes y a menos. Esos, unos Ken Follett o unos estos tipo libros así que se hacen, o también los de Roma, Imperio, de Steven Saylor, pues a mí me parece más entretenido otro tipo de literatura. Y yo creo que además eso no quiere decir que haya que leer al peso y que a lo mejor te puedes estar leyendo, joder, pues no sé, sí, por el camino de Swan y tal, y bueno, dices, hombre, venga, me voy a poner estupendo y me voy a leer a Proust entera, ¿no? Y tal, o a Balzac. Pero bueno, eran esas novelas Río que podían tener su forma, también su lenguaje y su momento dado. Mucha novela y mucha literatura empieza a ser ya también más cercana en cuanto tiene otro ritmo, otra forma de entender. Ya no hace falta explicar a la gente lo que es África, por poner un ejemplo idiota. O sea, Julio Verne tiene que explicar muchas cosas, pero porque la gente no ha visto nunca ya National Geographic. Ahora a veces no es necesario, a lo mejor, recrear una serie de cosas para decir o explicar algo que a lo mejor ya la gente tiene la idea visual. Entonces ya también puedes jugar con eso y aprovecharte del lector y que el lector también trabaje su imaginación y no se lo des todo mascado, lo cual también, claro, eso no es nada fácil. Yo no digo, ya veremos yo si soy capaz de hacer una novela histórica, ¿no? A lo mejor soy incapaz, a lo mejor tengo. ¿Tienes buenas sensaciones? Llevas unos días. Tengo buenas sensaciones, pero de hecho he empezado y ya lo que he empezado lo he tenido que rehacer. Porque vi que podía empezar a pasarme efectivamente, de estilo, de eso. Yo tengo una tendencia natural al barroquismo, o sea, yo, pese a todo, pues sí, me empiezo a meter subordinadas, o sobre todo lo predicado siempre, pero sí se pueden meter varias cosas, comas y tal, intermedias, puntos y comas y tal, y hacer unos párrafos así, diciendo, ¿dónde está el punto? No, eso. Entonces hay que volver un poco al concepto periodístico, cuando escribía las columnas, que sabes que tienes una cosa más tasada, pero yo recuerdo que el editor que tenía en Voz Populi me decía, dice, es que me mandas a veces cada artículo, son morlacos, son viuras, porque es que claro, quería exponerlo todo en tan poquito tiempo que te daba rabia, ¿no? Entonces, la novela histórica a veces te permite el dejar que la gente también disfrute y te puedes a lo mejor explayar más, no es como la ¿Era novela Venegas negra. el de Voz Populi, con el que tratabas, Javier Venegas? No. Ese era el jefe de opinión. El jefe de opinión, sí. Bueno, nos queda poquito tiempo y me gustaría que acabáramos al menos de hablar de las mujeres que he seleccionado. Hemos hablado de Ángeles Ruiz Robles, hemos hablado de Carmen de Burgos y me gustaría que me contaras algo y que Raquel nos pusiera una fotografía de María Zayas. De María de Zayas. María de Zayas es una de las literatas del siglo de oro, que su obra está perfectamente recogida, recopilada, uno la puede incluso bajarse, claro, está libre de derechos, estamos hablando es amiga de Lope de Vega, es coetánea de Cervantes, al cual admiraba muchísimo, y en la Biblioteca Virtual Cervantes pues uno puede ir, buscar y descargarse las obras y leerlas. Sin embargo, sobre su vida sabemos poco, y eso que está citada por los clásicos de la época, sabemos eso de esa relación que tenía de mucha amistad con Lope de Vega, pero es casi una producto feminista, porque María de Zayas utiliza también sus obras de una manera casi de denuncia y al mismo tiempo para hablar de un poco de la libertad y la liberalidad de la mujer. Muchas veces la hablan de que es la autora del Decamerón español, las obras suyas incluso pues tienen un punto picante, un punto... ella creo que se basa en una obra realmente italiana, pero no la del Decamerón, precisamente de otra mujer y tal, incluso en aquella época lo del Decamerón era por el tema de cómo eran el sistema de estructura de los libros, estaba el Heptamerón, el Decamerón, en fin, bueno. Pero María de Zayas sigue ese estilo, pero también lo hace de una manera muy libérrima, de una manera en la cual la mujer además ella admira muchísimo precisamente a Cervantes, porque los personajes de Cervantes, los personajes femeninos de Cervantes son muy independientes, son muy modernos. A mí me sorprendió, claro, cuando Carmen Calvo, que encima fue ministra de Educación, creo, empezó a hablar una vez se lió y tal, hablando de Dulcinea, que yo, precisamente como Dulcinea, pues es esta la figura heteropatriarcal, machirula y salía con Aldonza, que es la otra, en fin, pero y no cita a Marcela, no cita pues, a la gran sultana, que además se casa con un musulmán, que es una obra de teatro también de las magníficas, pero bueno, en fin, es que Cervantes, ella admiraba muchísimo a Cervantes, y María de Zayas la lectura incluso de sus obras sorprendería. Yo digo, hombre, yo entiendo que es un lenguaje difícil, estamos hablando de un lenguaje de época del siglo de oro, pero lo sorprendente también es que sabiendo de sus obras no sabemos apenas nada de su vida. Me ha costado muchísimo saber realmente qué fue de la vida de esta mujer. Nunca se casó, no tuvo hijos, y lo que he podido más es incluso hasta plantear dos
dos teorías al respecto del porqué. El lector luego puede elegir por cualquiera de las dos o por ninguna, pero es que eso es como ocurrió también con lo que hablamos con las catedráticas, con muchas mujeres que aun sabiendo de ellas, aun sabiendo de sus obras, pues por ese tipo de cosas al final se han perdido sus vidas. Teóricamente no debería resultarte difícil la promoción de este libro, en tanto que es un tema, en fin, que está a la orden del día y que atrae mucho interés de las mujeres. Pregunto. Pues no lo sé. Entiendo que asociaciones de mujeres y feministas te estarán reclamando por toda España o el hecho de que sean solo españolas y reivindicar. Pues, o que sea un hombre el que le ha dado por escribirlas, no lo sé, porque realmente la verdad que la mayoría de los libros sobre mujeres los han escrito últimamente mujeres, esa es una realidad. Y yo tenía muchas ganas de saber lo que las mujeres opinaban desde mi punto de vista, a lo mejor, que yo puedo darles. A lo mejor, no sé si yo tengo una perspectiva de género adecuada para haber escrito sobre ellas. Mi admiración es completa y total, entre otras cosas, porque, claro, provienes de familias en donde yo creo que todos admiramos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a mujeres luchadoras, entregadas, independientes, que nos han enseñado lo que era la lucha por la libertad, por la igualdad, por el auténtico feminismo, que era un feminismo en el cual nadie quería, vamos, no te echaban atrás. Por poner un ejemplo, hablando de mi madre, una mujer que tras la guerra estudió, sacó sus oposiciones a Construcciones Aeronáuticas, y Construcciones Aeronáuticas es una empresa, como sabemos, militar, vamos, y ella pues estudió secretariado, ¿no?, el tema, y entonces pues le hacía... tenía que pasar las cosas al general en su momento dado, evidentemente, ¿no? Y ella contaba, una de las cosas que le llamaban y le echaba un poco en cara a sus compañeros, es que cuando a lo mejor terminaba de despachar con el general, ella esperaba que el general le abriera la puerta. Y dice, hombre, señorita Aurora, por favor, ¿cómo? ¿Que es el general? Y dice, él será el general, pero yo soy una mujer. Eso que parece una chorrada, es un entendimiento también de que el respeto por el hecho de ser un hombre o por el hecho de ser una mujer, por tener un cargo y tal, no va reñido con la educación y con la lógica, entender que nadie me hace de menos por abrirme una puerta y este señor es el general y es mi jefe, pero ¿qué tendrá que ver una cosa de otra? Eso ya se ha perdido en micromachismos, en aspectos de que estamos confundiendo pues una galantería con un tío soez, o sea, un tío borde con lo que quieres, pensar que una mujer es débil. ¿Cómo va a ser una mujer débil? Por Dios, si tiene una cosa dentro durante 9 meses y luego lo saca y no se muere, que nosotros nos moriríamos, como nos pase a nosotros un cólico nefrítico, estamos que para que nos metan ya en constipado de vida. Bueno, un constipado, un niñel, el otro día lo pasé yo fatal. O sea, claro, como si la mujer ya tiene una fortaleza tremenda. Y claro, yo he aprendido ese tipo de feminismo. Yo no lo sé, la verdad es que no me está llamando mucho. Pero yo la verdad es que creo que la gente que lo ha leído y los sitios donde he estado, y es verdad que hay amigas, compañeras, periodistas también que les está gustando el libro, y eso también pues, me llena satisfacción, vamos a negarlo. Mercedes Formica. Pues Mercedes Formica. A ver, cuéntanos. Tenemos además 2 imágenes de ella. Una mujer también sorprendente. Lo mismo que Carmen de Burgos también empezó ya a hacer un tema sobre el tema del divorcio y bueno, pues Mercedes Formica venía del falangismo. Es muy curioso lo que ha pasado con esta mujer, porque cuando se habla a veces que Carmen de Burgos se olvidó, porque claro, acabó siendo republicana y por tanto el franquismo, ya sabes, aquí Franco Chupito, si no se habla de Franco, pues esta mujer también fue olvidada por el franquismo, porque esta mujer fue muy amiga de José Antonio Primo de Rivera, era camisa vieja, era camisa azul, y José Antonio además enseguida pues la mete dentro de lo que es la organización de Falange. Ella empieza cuando claro, está ya la guerra civil, ella es muy consciente de que puede ponerse en peligro ella, su familia, por haber pertenecido, cuando además la Falange empieza a morir fusilada de una u otra manera y bueno, se encuentra con una realidad en que ella empieza a meter la literatura, porque es una mujer también interesantísima, a comentar y a hablar de aspectos de esas Españas y de hablar hasta de una tercera España, en la cual hasta crea en Málaga, en el Paseo de Sancha, bueno, una novela muy curiosa que no fue muy del gusto de las autoridades franquistas, acerca casi de una historia romántica, pero por la cual quería dar un poco a enseñar esa locura de lo que fue la guerra, de lo que pudo ser en un momento dado la muerte de un lado de otro, el paseillo. Ella fue muy activista, ella fue de las primeras mujeres que se colegian, que abren un despacho de abogados y que empieza a darse cuenta que, por ejemplo, el tema de los maltratos, eso tiene que empezar a cambiar, porque incluso la mujer maltratada, como se entendía como violencia dentro del hogar conyugal, el hogar conyugal pues era del marido, y entonces si aunque estuviera reconocido el que el hombre era culpable de haber matado a la mujer,
la mujer era la que tenía que abandonar el domicilio conyugal porque era el del cónyuge. Bueno, pues eso es una reforma, además hicieron el chiste y tal, porque además que la llaman la reformica y tal, por aquello que se había hecho. Ella va a hablar con el propio Franco. Franco viene de una familia de maltrato. Perdón. Nos vas a contar lo que le dijo Mercedes Formica a Franco y Franco a ella, pero va a ser después de la publicidad, porque me están urgiendo a un corte publicitario, que sabes que de eso vivimos, Javier. Estábamos en una reunión al más alto nivel, supongo que en el Pardo, entre Mercedes Formica y el generalísimo, el jefe del Estado, Francisco Franco. Entonces ella le quería, claro, ella estaba queriendo hacer una reforma del código que supusiera, vamos, que toda esa indefensión que muchas veces tenía la mujer maltratada empezar a cambiar, y sobre todo eso, que no se mantuviera. Y además ella también utilizó los medios de comunicación, el periódico, para poner este debate en la calle. Y Franco pues viene de una familia en donde tanto él como su madre, vamos, Su padre era un borracho y pegaba, fueron maltratados. Sí. Entonces el concepto del maltrato Franco lo tenía. Franco podrá ser un autócrata, un dictador, el último espadón del 19, lo que nos queramos, pero evidentemente también es una persona. Y como persona la había vivido en sus carnes, y además están ahí tratadas las situaciones que vivió Franco de niño con su padre y lo que le pasó a su madre. Entonces este tema lo entendió muy bien porque lo había vivido. Entonces, pese a todos los problemas que te estaba teniendo Fernández Formica dentro de lo que eran los ambientes jurídicos y tal, y ahí estaban los Garrigues, ahí estaban todos. Bueno, al final logró el propósito de hacer esa reforma del Código, decenas y decenas de artículos del Código Civil y luego del Código Penal, para hacer que efectivamente la mujer tuviera unos derechos a la hora de ser maltratada, no tuviera que ser depositada en casa de sus padres o en un convento, como se va a hacer, porque, oiga, pero es que este señor es el que se tendrá que ir de la casa, si es que es el que me ha maltratado. Entonces, bueno, fue un avance que vamos... Claro, jamás veremos la figura de esta mujer reivindicada precisamente por su origen azul. Bueno, pues ha ocurrido una cosa muy curiosa. Ella es, claro, entre Cádiz y Madrid, aparte de Málaga también, pues son los lugares de su vida más importante. El consistorio gaditano, Kichi. Sí, es que no, sí, el Kichi, pues quitó el busto que había de Mercedes Formica, porque decían que, claro, cómo podía estar una memoria histórica, cómo podía estar una falangista con un busto ahí representado, ¿no?, cuando es una mujer que ha hecho tanto por las mujeres. Y sin embargo, Manuela Carmena le ha puesto una calle en Madrid. Manuela Carmena sí que le ha puesto una calle. Manuela Carmena, que no, viene de la judicatura, tiene a lo mejor una imagen legal que, hombre, que en comparación con Kichi no seamos malvados, pero entonces sí, ahora mismo ya tenemos una calle de Mercedes Formica, que sea pequeñita y todo el tema en Madrid, pero en otros lugares le han quitado el busto. Además, eso literalmente eso. No solo no han quitado la calle en Madrid, sino que le han dedicado una calle en Madrid. Qué hermoso. Al César lo que es del César. Por último, y acabamos con Sofía Casanova, aunque esto solo es un ejemplo pequeño de las mujeres que se pueden encontrar Sí, porque aquí hay viajeras como Egeria, están el episodio de las mujeres de Palencia, incluso de las mujeres que luchan durante la guerra contra el francés, de la mal llamada Guerra de la Independencia, de episodios no muy conocidos como la Compañía Santa Bárbara de Gerona. Pero Mercedes Formica es también otro personaje de novela, es un personaje... Sofía Casanova. Sofía Casanova es la primera corresponsal de guerra como tal. Ella incluso casi llega a aspirar al Nobel de Literatura y escribe de una manera muy interesante, muy curiosa. Hace una entrevista a Trotsky que está en los anales del periodismo español. Se mete además en pleno follón. Ella ya le tocó, porque se casa con un diplomático polaco, vivir en Polonia en ese momento dado en que Polonia, pues ya sabemos, cuando no se la come Rusia, se la come Alemania, y pues eso, huyendo de la Gran Guerra, acaba también en Rusia. Además, ella se mete también a hacer una labor humanitaria que le da igual de qué lado uno u otro, se va al frente. Es un personaje tremendo, importantísimo también, y cuyo reconocimiento pues
pues pese a que incluso hasta después, en la guerra civil, pues se intenta un poco llevar como al bando nacional, ella tenía sus conocimientos y sus creencias muy claras, pero no quiere tomar un partido de una manera, va a volver luego a Polonia, se va a encontrar con toda la Segunda Guerra Mundial, va a contar cosas que no gustan, porque claro, ese momento dado también en que hay cosas del eje, pero como personaje también es un personaje muy de novela y un personaje que yo creo que por un lado no fue reivindicado en su momento dado durante el franquismo y desde luego tampoco ahora en este post-megafranquismo de izquierdas, pues tampoco van a quererla reivindicar, claro. Y Sofía Casanova es otro personaje de la hacer una serie de HBO, no sé, es fascinante su vida. Es curioso que las derechas tienen a más feministas en sus filas, la derecha histórica, que las izquierdas. Sí. Sí, pero no me digas que no resulta pero de hecho un torpedo en la línea de flotación del feminismo contemporáneo. Pero si es que incluso quienes primero han tomado también y tomaron, vamos, la derecha siempre ha tenido las representaciones al margen de la persona y todo, pero hemos tenido como autoridad del Estado a la primera presidente de las Cortes, del Congreso de Diputados, que es Luisa Fernanda Rudy, del Senado también, Esperanza Aguirre, comunidades autónomas. Nunca ha habido un concepto en el que la mujer, pese a todo, tenga que estar, que ese es el tema de no, tiene que estar en casa y con la pata quebrada. Vamos a ver, que el machismo no es de derechas ni de izquierdas, como ser de Madrid ni ser taurino, pero como ahora se quiere hacer una caricatura, no de que una persona de derecha es un señor que maltrata a su mujer, va al Bernabéu, no va al Metropolitano porque es del Madrid, es muy taurino y fuma puros, cigarros, que se los echa el de al lado, o sea, aunque veamos que el señor Ábalos también va a los toros, pero luego es toda una caricatura, se quiere hacer pues las caricaturas de... Se ha triunfado, ¿eh? Sí, pero está triunfando. Entonces, hemos entrado a una idea en que parece que las mujeres de éxito pues no pueden ser hasta en otros países ha ocurrido lo mismo. O sea, Margaret Thatcher no lo recuerdo que fuera muy de izquierdas, Golda Meir no recuerdo que fuera muy de izquierdas. O sea, incluso estamos hablando de personajes femeninos que han sido muy fuertes en nuestra historia y hasta en España. Yo siempre he dicho que la primera reina de España como tal, de ese primer territorio que conocemos de España, es Juana, porque es la reina que reúne las coronas de Aragón, las de Castilla y también el Reino Nuevo de Navarra, pero incluso las primeras reinas en toda Europa que cogen poder ejecutivo, es Urraca. Y eso no ocurre en Francia y tal, y siempre conocemos lo bonito, la honor de Aquitania, no sé qué, y pues, tenemos aquí unas mujeres que ya fueron reinas ejecutivas y no las hemos dado a valorar. Pero eso ya por no sé, lo dejados que somos. Pero digo que en la izquierda a veces, o insisto, esta llamada izquierda quiere hacer suyos planteamientos sobre base desgraciadamente eso, de reconocer a una Clara Campoamor como si fuera del PSOE, cuando el PSOE precisamente quien tenía en sus filas era alguien que estaba en contra de Clara Campoamor y del voto de la mujer. Bueno, así se escribe la historia, o se reescribe. Siempre estuvieron ellas. Galería Histórica de Hispanas Memorables, Javier Santamarta del Pozo, editorial EDAF. Ya saben ustedes, a mí me ha parecido interesantísimo, desde luego, estoy seguro que ustedes también. A la venta. Javier, mil gracias por venir. Un placer. Ha sido un placer. Te veré más por aquí, Dios mediante. A vuestra disposición siempre. Publicidad y a la vuelta estamos con el que vamos a hablar, Daniel Rodríguez Asensio. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado y lo vamos a hacer de una manera didáctica, porque tenemos unos cuantos gráficos, unas cuantas imágenes que nos van a ayudar a entenderlo de una manera, en fin, más inteligible. Además, saben ustedes que Daniel lo hace todo muy clarito, para legos en la materia, como es mi caso. Publicidad y enseguida estamos con él. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta a la redacción abierta, 8 y 8 minutos de la tarde. Estamos en presencia de Daniel Rodríguez Asensio. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Tenemos aquí varios monitores y está apareciendo la cara de Rejón y me decía durante la publicidad, vaya liada en el Podemos, ¿eh? Vaya liada, vaya liada. Efectivamente. Vaya fragmentación. Saben ustedes que Íñigo Rejón se va a presentar no con la candidatura de Podemos, que no va a comparecer a las elecciones autonómicas de Madrid, tampoco a las locales, sino con la candidatura de Manuela Carmena, que es la alcaldesa de Madrid y que tiene su propia marca, ahora Madrid se llama. Veremos cómo se llama, parece que se va a llamar de la misma forma, que exactamente va a ser la misma candidatura para la Comunidad de Madrid. Saben ustedes que Íñigo Rejón será el candidato, iba a decir de Podemos, no, de ahora Madrid, a presidir la Comunidad de Madrid. Y esto parece que no ha gustado mucho en la dirección. A Pablo y a Irene, que tanto monta tanto, parece que no están demasiado, en fin, felices.
Bueno, Daniel, me has enviado una serie de gráficos con motivo de, en fin, de la presentación de los presupuestos generales del Estado. Yo sé que eres muy crítico con estos presupuestos generales del Estado. Aún no te he escuchado, sí que te he leído algunas cosas, pero sé que me vas a decir que son presupuestos que dilapidan, ¿no? Yo, el mejor adjetivo que le puedo poner es una oportunidad perdida. Creo que es lo más objetivo y a la vez lo que mejor describe lo que ocurre con los presupuestos. Distribución de ingresos. Vamos a ver el primero de los gráficos que nos ha preparado Daniel Rodríguez Asensio y que nos va a ayudar a entender por qué estamos ante una oportunidad perdida. Estamos viendo el mapa de España autonómico y ahí estamos viendo ese... Vamos a ver. Ese gráfico, esa tabla. Haznoslo comprensible. España tenía la oportunidad de ser Alemania, que lleva 4 años en superávit presupuestario, o Italia, que como todos sabemos pues es un pequeño circo ahí montado en Europa, es el mayor riesgo de la eurozona, dominado por populistas, con un déficit crónico y con una solución complicada. Y hemos elegido ser Italia. Italia es un país donde el sector público ejerce una función redistributiva inversa, es decir, que quita a los que menos tienen para dárselo a unas minorías que generalmente son los que más tienen. Y esta tabla es un ejemplo de ello. Esta tabla está extraída de los presupuestos generales tal cual. Y en esa tabla, si ustedes se fijan en la tercera columna que mide el porcentaje de la distinta tipología de ingresos sobre el total, y en la quinta columna, que mide lo mismo pero para 2019, observamos que los impuestos directos, que son los que pagamos en función de la renta o en función de los beneficios en caso de empresas, caen. El peso relativo cae. Y sin embargo, los impuestos indirectos, que son los que pagamos todos, independientemente de la renta, y está el IVA, ahí está todos los impuestos por alcohol, etcétera, etcétera, y se incrementa su peso relativo. De hecho, la última columna que mide la variación interanual, vemos cómo los impuestos indirectos crecen casi un 16% y los impuestos directos un 6%. Entonces, aquí vamos a pagar todos. Ese es el primer mensaje, no los ricos, vamos a pagar todos. Y dos, las estimaciones de ingresos son muy optimistas. El 6,5% que vemos en la primera fila de impuestos directos, para que te hagas una idea, triplica la tasa de crecimiento de los ingresos de los impuestos directos desde el año 1998, la triplica, y con respecto a los últimos 4 años es casi 5 veces más. Hemos estado creciendo en torno al 1%, ¿vale? Y la de impuestos indirectos, luego tenemos otra tabla parecida que yo la llamo la gran mentira, porque ahí están todos la mayor parte de figuras impositivas que se han establecido como novedosas y que es lo que le permite crecer, pues eso, en un 16%, ¿de acuerdo? De los 24.000 millones de ingresos que vemos abajo, pasamos, ¿vale?, en la última fila, total presupuesto 300.000 millones a 324.000, 25.000 ingresos, 5.600 millones vienen de nuevas figuras impositivas o retoques a las actuales y el resto es un escenario tendencial. Es decir, que lo que nos están diciendo es que más o menos... Es una previsión, ¿no? No, que 5.000, 6.000 millones son nuevos ingresos y por lo tanto 24.000 menos 5.000, que son 19.000, es lo que se crece si todo siguiera igual, teniendo en cuenta que en 2018 hemos crecido el PIB al 2,6%, que en 2019 va a crecer al 2,2%, hoy ya hay primera estimación del 2,1%, es decir, a la baja, que ya lo comentábamos la semana pasada, pues creo que es muy optimista. Para que te hagas una idea, este año el crecimiento de la recaudación presupuestaria está en torno a los 10.000 millones. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de que vamos a pagar todos, estas estimaciones de ingresos lo que va a hacer es un agujero en el déficit. Al final, los ingresos no se van a cumplir, los gastos se van a cumplir a rajatabla y cuando se junte el déficit, pues aquí nos vamos a parecer, aunque yo creo que no va a ser tan exagerado, a los presupuestos de Zapatero, al famoso 11% del PIB, ¿vale? Mis cálculos lo que estiman va a ser unos 5.000, 6.000 millones de déficit adicionales a lo que ya decimos, a lo que ya dice el gobierno, ¿vale? Luego 5 o 6.000 adicionales.
Entonces vamos a ver luego otras gráficas que... Vamos con el cuentan siguiente, que cosas. tiene que ver con, además este me interesa particularmente, con el gasto territorializable. Este es el segundo gran mensaje Sí. de los presupuestos. Me he cogido esta gráfica del Mundo, muchísimas gracias, por cierto, la estaba articulando por Twitter, porque el segundo gran mensaje es que los presupuestos ahondan en la fractura territorial de nuestro país, ¿de acuerdo? Ahondan, o sea, si vosotros veis ahí, por ejemplo, Cantabria, que estamos viendo que hay un déficit de infraestructuras importantísimo, pues veis ahí casi un menos 10% en el crecimiento interanual. Sí. Hay otras regiones que también están creciendo al 20% como Galicia, donde, como sabéis, hay un pequeño germen nacionalista que en cualquier momento puede crecer, y sin embargo, Cataluña se la riega, ¿no? con un 66% de incremento, casi 1.000 millones más. Ojo, esto no es atribuible exclusivamente a Pedro Sánchez. El año pasado el señor Rajoy ya lo hizo. Es un puro método, un mecanismo de negociación, ya que no puede usar ninguna otra herramienta, pues usa el dinero de todos, porque esto se llama comprar votos en el Parlamento. Bueno, pero la operación lógica sería castigarles con menos dinero a los separatistas. Bueno, pero, Aquí se les premia, parece que claro, aquí el que se porta mal se le premia. Claro, este es el mensaje la, que la tras- fractura territorial es esa precisamente. Si tú montas Y los un extremeños que partido- no tienen ni tren, o tienen un tren del siglo XIX, claro, como estos son españoles a cambio de nada, no hace falta que me des dinero para ser español, pues esta gente pervive, en fin, con un menos dinero probablemente del que le toca. Y en Cataluña, en fin, esto es una cosa que yo nunca he entendido. El negocio es montar un partido independentista que Sí. funcione medianamente bien y te va a llover el dinero, que además, como sabes, no tenemos muy claro si está destinado a las partidas que deberían de ir o si por el contrario pues está destinado a otros fines, a una nebulosa A que dinamitar podría el propio ser- país. De hecho, sería la primera vez en la historia que un país financia su propia autodestrucción. Estamos inyectando dinero a las élites catalanas, que son separatistas, hay que recordarlo, en fin, con un incremento del 66%. Es una barbaridad. Bueno, solo hay una comunidad autónoma, que es Navarra, que disfruta de un incremento mayor, que es el 92%. Eso es, pero bueno, los Esto- niveles de Navarra son ínfimos, entonces cuando partes de cero y tienes algo es un 100%. ya, sí, ¿no? sí. Llama también la atención Andalucía, que yo personalmente solamente lo puedo atribuir a que no descontaban un escenario Claro. de cambio político y se han llevado la sorpresa, ¿no? Y ahora Juanma se Moreno estarán estará, arrepintiendo. Juanma Moreno estará diciendo, coño, mira qué Porque, bien. además ya hemos comentado aquí también que las cuentas de Andalucía no tienen un problema de financiación, tienen un problema de gestión. Andalucía es una de las regiones que menos recauda por su actividad económica por sí misma, es una de las regiones que más ha acudido al Fondo de Liquidez Autonómica, es una de las regiones también que más ingresos está obteniendo del actual sistema de financiación. Entonces, bueno, no lo entiendo mucho, lo único que me puedo explicar es lo que he comentado, ¿no? Que no esperaban el cambio político en la región y ahora le va a salir el tiro por la culata. Además, seguramente esto Pedro Sánchez lo había previsto como como una dádiva o como una suerte de entente cordial con Susana Díaz. Vamos a hacer las paces, voy a ponerte dinero ahora que estamos los socialistas gobernando España, y sin embargo el dinero va directamente al Partido Popular, que es el que gobierna. Le ha salido desde luego la operación un poco regular, le ha salido el tiro por la culata. Vamos con el siguiente gráfico que nos has traído, que tiene que ver con el gasto versus el Producto Interior Bruto. Este gráfico es importantísimo. Ayer decía la AIREF, el lunes o el martes, decía la AIREF que los presupuestos seguían un escenario tendencial con respecto a los últimos años. Vemos que es mentira, ¿no? Aquí tenemos el gasto público, aquí son los capítulos 1 a 8, pues justicia, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Quitamos toda la parte de activos, pasivos financieros, etcétera, ¿vale? Son los capítulos 1 a 8 y vemos cómo durante el año 2015, 2016 y 2017 la evolución del PIB ha estado marcadamente por encima de la del gasto público. Y esto es muy importante porque es la única manera de reducir el déficit y, por tanto, reducir la deuda en términos porcentuales con respecto al PIB, sin tener que acudir a un escenario de descenso del gasto público que parece que nuestros gobernantes ninguno lo tienen interiorizado, ¿no? Sin embargo, el año pasado ya tuvimos un gap de 1,1 puntos porcentuales. ¿Eso qué es?
Eso lo que significa es que se gasta más de lo que se crece. ¿Pero GAP, que es el acrónimo de qué? GAP es diferencia entre el PIB, el 2,6% anglicismo, del vamos. PIB y el 3,7% de gasto público, ¿vale? Es el diferencial que hay, 1,1 puntos porcentuales el PIB por debajo, y este año pues lo mismo. ¿Esto sois vosotros, Alpha Strategy? Sí, correcto. Mira. Este gráfico lo hemos hecho nosotros. Sí. Ah, mira, así os llamáis. Perfecto, muy y bonito. el logo. 1,1 puntos porcentuales que se mantiene este año, ¿de acuerdo? Entonces no son unos presupuestos tendenciales, no, son unos presupuestos que siguen una pauta marcada el año pasado, que es muy nociva para nuestra economía, especialmente en la antesala de una desaceleración económica cuanto menos, y que debemos cambiar. Repito, Alemania lleva 4 años en superávit presupuestario, y este año ya va a cumplir el Tratado de Maastricht, que establece que tienes que estar como mínimo por encima del 3% del déficit público y un superávit del 60% del PIB. Si tú creces menos de lo que gastas, es muy difícil, es imposible, matemáticamente imposible, conseguir volver a los orígenes de la Europa próspera y de un país con unas balanzas, con unas cuentas públicas saneadas. Y es lo que estamos viendo este año, y es lo que vimos el año pasado, que es lo que me preocupa, ¿no? De que haya ya organismos que hablen de nueva tendencia, cuando realmente ha sido el año pasado, que ya fue un error, y este año se está continuando. El año pasado, que fue el que dicen el primer presupuesto expansivo después de la crisis, y el que acabaría de confirmar esa tendencia expansiva. Y a los liberales no os gusta nada la expansión de la economía. Punto número 1. Cuando digo expansión es abundar en el gasto público. Presupuesto expansivo ha sido durante todo, desde la entrada en el euro y más para atrás, ¿de acuerdo? Creo el menos 1,9% que vemos ahí solamente se ha repetido. ¿A qué corresponde? ¿A qué año, más o menos? En 2015, perdón. 2015, y eso ahí no está todo el gasto público. Si tú ves la evolución del gasto público, es positivo. Lo que pasa es que digamos que son las partidas de gastos reales, lo que realmente sale de las arcas públicas. Luego el resto es más contabilidad nacional, ¿vale? Entonces ese menos 1,9 que vemos ahí solamente se ha repetido en 2013. El resto de años el gasto se ha incrementado, pero ha sido, vamos, no hay pausa en el incremento del gasto, ¿no? Y además se incrementa por encima del PIB, que vemos que en 2014 también está ocurriendo. O sea, es de ahí que tengamos un déficit crónico en los últimos 18 años, 15 o 16, no me acuerdo, hemos incurrido en déficit público, lo cual pues ya es crónico, sí. Directamente. Esto no es keynesianismo, ¿no? El keynesianismo lo que dice es, cuando hay crisis, es decir, 2008-2012, déficit, y cuando estamos en expansión, superávit. Llevamos desde el año 2014 en expansión económica, creciendo además a ritmos superiores al 3%, y seguimos en déficit público. Entonces, esto no es ser liberal o no, esto es tú qué harías con las finanzas son matemáticas, de tu casa. son matemáticas, sí, tienes toda la razón. ¿Hay algún país que tú te hayas fijado que sí esté cumpliendo con esos criterios en época de expansión? Vamos a guardar para cuando no tengamos. Sí, hay muchos. El primero es Alemania. Pero su economía se está ralentizando. Sí, bueno, pero eso no pasa nada, porque, o sea, la economía es cíclica, siempre se va a ralentizar. Lo importante es que cuando estás creciendo guardes la mochila para cuando lo necesitas. Alemania entró en la crisis de 2008, especialmente en la de 2012, con una situación relativa mejor que nosotros por dos razones. Una, superávit comercial, ausencia y por tanto ausencia de deuda externa. Sí que tiene, pero no a los 200 y pico % del PIB que teníamos nosotros. ¿200 y pico teníamos? Sí, 200. Ahora tenemos 100. Ahora tenemos 100. La deuda privada externa se ha reducido mucho. Lo que pero hemos aumentado es la pública. ¿En tan poquito tiempo hemos reducido la mitad la deuda? El esfuerzo de desapalancamiento de la economía española ha sido alucinante. No sabía yo que hubiéramos estado en el 200. Llevamos con superávit de la cuenta corriente desde 2015 prácticamente. O sea, esto se lo debemos a Rajoy, tan denostado hoy. Sí, a Rajoy le debemos muchas cosas. Lo primero, hacer reformas en un momento muy difícil y muy complejo, reformas que no eran sencillas. Lo segundo, una reforma imprescindible, que es la reforma laboral. Lo tercero, el rescate al sistema financiero, que si quieres algún día vengo aquí con gráficas y te demuestro, echo abajo muchos de los mitos que hay en torno a ese pues me interesaría, sí. Para que los grandes highlights es, los ciudadanos hemos pagado el 65% del rescate al sector financiero, no el 100%. Segundo, si miramos el periodo 2008
2015 o 2016, no me acuerdo, la factura por año y ciudadano ha sido de 100 euros, no más, 100 euros. Para que te hagas una idea, el impuestazo al diésel que ha metido este año el señor Pedro Sánchez en nuestro bolsillo, más o menos es lo mismo, y eso va a perdurar en el tiempo. Tercero, la aportación a la deuda pública de los recursos inyectados al sistema financiero nunca ha superado el 5% de la deuda generada durante el año. Nunca, ningún año. Somos de los países que menos aportación ha tenido a la deuda pública por parte del sector financiero. Bueno, y con esto, como esto hay mucho. Entonces, Rajoy no ha hecho, creo que podría haber sido más valiente en sus propuestas, especialmente durante el segundo periodo electoral, durante su segundo ciclo electoral. Creo que hay mucho margen de mejora en términos económicos ahí, pero yo creo que también ha hecho cosas hay que bien y reconocerle. hay que reconocérselo. Ay, pues para mí es una alegría esto que me dices, porque si hemos reducido la deuda pública que teníamos en un 50%, bueno, en un 100%, no, de 200 a 100, vamos. En casi 100 puntos porcentuales, sí. Lo que queda, porque yo pensaba que eso era una cosa de décadas. No, esto se puede reducir completamente en muy poco tiempo. Por supuesto, la deuda, tú piensas que... Porque hablan de que es un lastre, que lastra la economía española y que es una cosa que, prácticamente como una maldición. Si es tan fácilmente, desde el punto de vista cronológico, en 4 o 5 años la podríamos liquidar. No es tan sencillo porque hay sectores. Rajoy lo hizo. No hay sectores apalancados, no hay sectores tampoco apalancados, y además, o sea, lo que hay que entender de la deuda, sobre todo de la deuda privada, es que suele ser deuda a un tipo de interés mayor y con un periodo de amortización menor. La deuda pública ahora mismo tiene un periodo de vida medio que está en torno a los 8 años, creo que es 7,6, un poquito menos de 8, pero la deuda privada, salvo que compres una casa, es muy difícil que te den un préstamo a más de 5 años, ¿no? Tú cuando presentas un proyecto de inversión en el aspecto privado, puro y duro, generalmente los casos de negocio son a 4 o 5 años. No tiene sentido endeudarse a más de 5 años porque entonces la rentabilidad, incluyendo la rentabilidad real, que incluyes ahí todo el coste de la deuda, incluyes la inflación, etcétera, se te va a cero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que te endeudas a 4 o 5 años y por tanto te puedes desapalancar si quieres a 4 o 5 años, que es lo que Vamos con el siguiente gráfico privado, que nos queda muy poquito tiempo. Lo has titulado La gran mentira. La gran mentira. A mí esta tabla me encanta. Son las figuras impositivas que ha introducido como novedad Pedro Sánchez de este año, los 5.600 millones de los que hablábamos antes, y aquí va a estar uno de los mayores agujeros en términos de ingresos que vamos a ver. El impuesto de sociedades, que ahí lo que hace es algo totalmente ilegal, que es decir, si una gran empresa vende en el exterior, aunque tenga un convenio de doble imposición, un convenio de doble imposición es un acuerdo entre España y un país tercero, por el cual los impuestos que pague la empresa española por la venta en el país tercero ya no tributan en España. Entonces, el señor Sánchez lo que dice es, me da igual que haya un convenio de doble imposición, el 5% de todos esos ingresos van a volver a tributar en España. Eso, además de que es una doble tributación de manual, vulnera el derecho internacional. Entonces, es de chiste, ¿no? Por otra parte, la tributación mínima del 15% aplica a muy pocas empresas y es un incremental muy pequeño con respecto a lo que ya están pagando. Esto va a aplicar a las grandes y es abrirles la puerta a que salgan del país. Entonces, de los 1.700 millones que aparecen ahí, yo no le doy más de 500 millones a esa medida. Me parece 500 millones ya me parece optimista. Un minuto, Daniel. La rebaja del tipo para pymes, pues el 60% de las pymes con menos de 1 millón de ingresos está en pérdidas, entonces esa rebaja se va a producir pero no va a afectar a casi ninguna. En fin, a mí lo que más me gusta es la tasa Google. Aquí 1.200 millones de euros por la tasa Google, teniendo en cuenta que el sector de la publicidad digital son 1.500 millones de euros y Amazon más o menos se estima que factura, que no es beneficio, es facturación de 1.300 millones de euros. Es decir, pretende recaudar 1.200 millones de euros sobre un total de mercado de 2.800, casi el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate lo que va a ser. La gran mentira, efectivamente. La gran mentira. Podríamos ir una por una. A mí mis cálculos de ahí me salen en un escenario optimista de 3.000 millones y en un escenario pesimista de 2.000, más o menos. Es decir, un gap de entre 2.600 y 3.600 millones.
Más claro imposible. Daniel Rodríguez Asensio, como siempre, mil gracias. Te espero, Dios mediante, el jueves que viene y para que me hables precisamente del rescate de los bancos y desmentir esos mitos, ¿te parece? Fenomenal, vamos a desmitificar el rescate de la banca. Publicidad y les dejo con Alba Vila, con el informativo de Intereconomía. Hasta mañana.